Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Drishman. Muchas gracias a Gatos Tigres Blancos, Yair Efraín Candanoza Rúa, Gamer Crack, Yugi Ronald y Adrián Mena. Muchas gracias. Continuamos con Mi discípulo murió otra vez más. Capítulo 351. Plan de recuperación de la dignidad del maestro de piso. Yujin sonaba tranquilo, pero su corazón se sentía como si lo hubiera arañado un gato. No sabía cómo era su pequeño gran discípulo. Terminó arriba en este de la persona manos. Él de alguna manera logró fuerza a él en el lugar como este donde no uno de más era alrededor. Apurarse y devolver mi pequeño grandioso discípulo, entonces es hoy poder en el menos negociar términos con pequeño Yan Yuan. ¿Qué? Shueyi se enfureció instantáneamente después de escuchar esto. ¿Me estás diciendo que te dé una doncella espada divina? En tus sueños. Finalmente logré encontrar un tipo femenino, y ella es la compañera que he decidido. Nos amamos y nunca estaremos separados. ¿Quieres que nos separemos? Tendrás que matarnos. Compañero. Yujin estaba atónito. Se volvió en silencio para mirar la espada. Pequeño gran discípulo, ¿todavía recuerdas al pequeño Yan Yan del lago del gran esplendor? Diablos, ¿quién es tu compañero? Habla con claridad. Zhu Yao se puso ansioso. ¿Puedes curar tus delirios? Doncella espada divina, no te preocupes. Su palabra automática protege. Capacidad una vez de nuevo activado, y con afecto y no, se arrepiente, dijo. En este momento, finalmente reconocí mis verdaderos sentimientos. No permitiré que te haga daño ni en lo más mínimo. Estaremos juntos para siempre. Juntos mi trasero. ¿Quién quiere estar contigo? Zhu Yao quería matarlo ella misma ahora. No me hagas caso, por favor, mátalo. Inmediatamente. Ahora mismo. Doncella espada divina, sin embargo, Shueyi estaba conmovido, y estaba a punto de llorar de alegría. ¿En realidad quieres fugarte conmigo? Zhu Yao, dolores de cabeza siempre ocurrir tan de repente. Yujin, el pequeño gran discípulo en realidad ha cambiado de opinión. Shueyi sollozó y luego su expresión se volvió fría. En un instante, miró resueltamente a Yujin y dijo, ven con todas tus fuerzas. No digas cosas que puedan hacer que otros malinterpreten. Oye. Y deseara morir entonces mucho. Oh mi maestro, ¿quién es en el lejos? Marte, por favor venir y ahorrar este del discípulo moralidad. Como desees. Las nubes relámpago en el cielo se reunieron una vez más. Oye, espera un minuto. ¿Realmente van a pelear? Déjame terminar lo que tengo que decir. Desafortunadamente, no uno escuchado a Su, como el dos comenzó para luchar una vez más en el cielo, como si fueran adictos a la lucha. Era evidente que Shueyi estaba en el lado desventajoso. Mientras Yujin pareció hacer juguetes con él. Su solo el objetivo era arrebatar Zhu Yao atrás de Shueyi manos. Shueyi vio que no podía vencerlo y de repente lanzó un arte. Se cortó la palma y dibujó una formación de sangre. Toda la espada de Zhu Yao de repente comenzó a brillar con una luz blanca. Ella se elevó lentamente en el aire. El corazón de Zhu Yao se apretó. ¿Qué estás tratando de hacer? De repente tuvo un mal presentimiento. Divino espada doncella, y voluntad llevar tú en como mi vida artefacto. Nosotros voluntad tener el fuerza a luchar a él es su forma. ¿Qué? Vida artefacto. ¿A portátil convocado bestia? Después de unirla a mi vida, la doncella podrá aparecer en mi sentido divino. Nuestros sentimientos florecerán después de un largo periodo de tiempo, y luego nos casaremos y daremos a luz monos. Solo pensar en ello me hace sentir un poco entusiasmado. Emocionado, mi trasero. Por favor, no expreses tus pensamientos internos en un momento como este. Espera. ¡No! No quiero convertirme en tu artefacto de vida, detente. Su rechazo era instantáneamente ignorado por acierto alguien. El pequeño gran discípulo. Yujin también quedó atónito. También vio los planes de Shueyi y su expresión cambió instantáneamente. Si permitía que Shueyi tuviera éxito, significaría problemas si la esposa del pequeño Yan Yan se atara a alguien. Si no, definitivamente seré reducido a cenizas, ¿verdad? En ese momento, se arrepintió de haber perdido tanto tiempo antes. Él inmediatamente convocado tribulación iluminación pernos en un intento de detenerlo, sin embargo, ya era demasiado tarde. La formación estaba a punto de completarse, Zhu Yao estaba a punto de convertirse en un rayo de luz blanca y entrar en la frente de Shueyi. Un rayo de luz blanca de repente atravesó el cielo y sopló sobre la frente de Shueyi, interrumpiendo instantáneamente el lanzamiento del arte. Shueyi simplemente sintió un inmenso poder atacando directamente el centro de su frente y su sentido divino estaba en un dolor intenso. Como si alguien lo hubiera cortado vivo, sin poder mantener su postura, se arrodilló con una rodilla en el suelo. Inconscientemente buscó a Zhu Yao y cuando levantó la cabeza, vio a otra persona en el cielo con una postura erguida. En el aire, él vistió a blanco túnica y tenía un frío como hielo expresión en su rostro. En su mano estaba esa espada divina de segundo rango. Master, Zhu Yao estaba a punto de llorar. Oh, amado mío, finalmente estás aquí. Yuya miró la espada en su mano y comprobó que era su estúpido discípulo. Él entonces miró en el persona Oms estaba medio arrodillado en el suelo y recordó esa escena anterior. En un instante, un aura escalofriante llenó el lugar. Caído a extremadamente frío temperaturas, como cada palabra él, habló como si creara hielo de la nada. ¿De verdad quieres llevarla a tu sentido divino? Yu Anian tenía nunca sintió como furioso como bien ahora, como él sintió como si pudiera diezmar la tierra y destruir el cielo en cualquier momento. Había buscado durante tanto tiempo y había terminado con las manos vacías.
Muchas veces, e incluso justo antes de esto, estaba a punto de voltear el completo océano encima. Cuando él finalmente administrado a encontrar su estúpida discípula, descubrió que ella estaba a punto de ser llevada a alguien de otra persona divino sentido y convertirse su vida artefacto. A vida artefacto era vinculado a el divino sentido, y el momento el unir era formado, él podría nunca ser remoto. Ellos haría estar vinculado para siempre. Él no lo había hecho él mismo, pero este mocoso vino afuera de ningún lugar de hecho atrevido a tocar su discípulo. En ese momento, la presión en el aire por sí sola aparentemente parecía que podía asfixiar a la gente hasta la muerte. Shuei estaba recibiendo un rebote del fracaso de su arte en primer lugar, y ahora, estaba tan cerca de tumbarse en el suelo. Aunque se decía que una diferencia en el nivel podía suprimir a uno hasta la muerte, nunca lo había visto. Algo tan aterrador. Incapaz de sostenerlo por más tiempo, su visión se oscureció maravillosamente. Oh pequeño Yan Yuan. Yu Yujin podría no ayudar pero llamar afuera. Si esto era Nair en cualquier más extenso, eso persona haría ser presionado al suelo hasta morir. Cálmate. Yuyan se volvió para mirarlo y los fragmentos de hielo en sus ojos cambiaron de objetivo. Yujin silenciosamente dio un paso atrás, y luego otro paso atrás. El pequeño Yan Yan se ve tan aterrador que incluso mi pequeño corazón está temblando. Como tú. No dije nada. Declaración. De repente sintió que el pequeño Yuyan con el que competía arriba el iluminación divino palacio atrás entonces, cuando comparado hasta ahora, era tan suave como una ligera llovizna. Maestro, gritó Zuyao a tiempo. Aunque Shuei quería tomarla como su artefacto de vida, su objetivo inicial era salvarla. Él no lo haría tener elegido a segundo rango divino espada como su artefacto de vida volvamos. Solo entonces Yuyan se giró para mirar la espada en su mano. Se retractó del aura escalofriante y luego le dio a Yujin un me arreglaré. Puntuaciones con tu más tarde mirar, antes haciendo su forma atrás a Lightning Divine Palas con su discípulo. Después de una búsqueda tan larga, finalmente la encontró. Tenía que darse prisa y devolver el alma de su discípulo a su cuerpo, de lo contrario, siempre habría bastardos que querrían arrebatarle a su discípulo. Yujin se quedó atrás. Bajando la cabeza, miró el cadáver viviente en el suelo y suspiró impotente. Lo agarró y luego lo siguió. Al mirar la figura lejana, Yujin sintió un poco de amargura en su corazón. Porque sentía que su estatus como poderoso maestro de piso del Palacio Divino del Rayo caía más y más con cada día que pasaba. Reflexionó por un momento. ¿Cuándo comenzó esta situación? Atrás entonces cuando pequeño Yan Yan justo ascendió, aunque él era todavía como frío, en el muy el menos, él era bien niño Oms respetaba a sus mayores, sin embargo, desde que apareció su discípulo, se volvió aún más aterrador. Cada día, sacaba su espada en cualquier momento. Especialmente después de eso, cuando lo pedía. Instrucciones de eso desobediente grandioso discípulo y decidió casarse con un pequeño gran discípulo, la dignidad de Yujin como maestro de piso se había vuelto completamente papilla. Entonces, la conclusión se debió a algunas reglas tácitas con su discípulo. Quizás debería considerar aceptar una discípula o algo así. Entonces, y poder lógicamente escapar ser soltero, y quizás yo también pueda elevar un poco mi estatus social. El más extenso el pensamiento acerca de él, el más él sintió eso él todo hecho sentido. Él sintió eso él tenía justo encontró el llave a la recuperación de su dignidad. Ahora el único problema que tenía era descubra dónde podría encontrar una discípula obediente a la que pudiera acoger. La cita, ¿aún recuerdas, del lago del gran esplendor? Llega del drama Mi justo princesa, donde Ziwei le preguntó al emperador si recordaba a Xia Yue del lago de excelente esplendor de 18 años atrás. En el drama, a Xia Yue en aquel entonces le prometieron que entraría al palacio, pero la promesa no se cumplió. Capítulo 352. El prometido feliz vida finalmente fue recuperada legalmente por su maestro, pensó Zuyao. Eso su triste exilio en el divino reino era acerca de al final, el siguiente paso fue unirse a su cuerpo anterior, y de ahí en adelante, con su maestro, vivir una vida desvergonzada e inmoral a Pui. Ella se refería a vivir una vida feliz y hermosa con su maestro. Sin embargo, cuando regresaron, Lightning Divine Palace se dio cuenta de que sus pensamientos eran verdaderamente ingenuos. Su alma regresó, pero su avatar tenía desapareció. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Tuvo que pasar por algo tan triste? No hay rastros de personas vivas alrededor. Yuyan liberó su sentido divino y buscó por todo el palacio divino del rayo. Sin embargo, no encontró el cuerpo de su discípulo. Todo. Ellos ambos transformados su cabezas atrás y con ojos eso eran tan afilado como espadas, miró a alguien que dejó su deber de guardia. Yujin también estaba estupefacto, y luego dio un paso atrás débilmente. Ella estuvo aquí hace poco. No había pasado ni una hora desde que se fue, ¿cómo desapareció el cuerpo de su pequeño gran discípulo? La formación exterior no tiene rastros de haber sido activada. Lógicamente hablando, otros tampoco pueden entrar a este lugar. Es imposible que desaparezca. ¿Entonces estás diciendo que desaparecí en el aire? La comisura de los labios de Zuyao se torció. Soy un etanol. Pequeño gran discípulo, no te preocupes. Yujin sonrió y dijo, coloqué una formación de seguimiento en tu cuerpo. Siempre. Cuando lo active, naturalmente sabremos dónde está tu cuerpo. Él lanzar Shuei abajo y entonces elenco un arte eso materializado un espejo de agua que tenía la altura de un adulto. Rozó la superficie del espejo con la palma de la mano y, después de un destello de luz, lo que apareció lentamente dentro del espejo fue una masa de niebla blanca. Zuyao. Yu Yuyan. ¿Qué pasó con las imágenes de seguridad prometidas?
Está claro que tu tecnología inalámbrica no puede funcionar. Oye. La cara de Yuyan se puso rígida, y luego se rió entre dientes frente a ellos. Oh, esto es un error. De repente recordé que todavía estaba asando el maíz en el patio trasero. Reunámonos. Otra vez más tarde. Después de decir eso, salió corriendo, dejando un rastro de nubes de polvo. La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. ¿Dónde está la confianza prometida entre personas de la misma secta? Maestro, ¿qué hacer? Yuyan frunció el ceño. Colocó con cuidado a su discípulo sobre la mesa y miró el espejo de agua que todavía estaba nublado, hasta el punto de que no se podía ver nada claramente. Con voz hundida, dijo, el espejo de agua no se puede mostrar. La ubicación, lo que significa que la formación está en un lugar con una seguridad extremadamente alta. Esta persona que tiene la capacidad de infiltrarse en el Palacio Divino del Rayo, llevarse su cuerpo y salir ileso, tampoco es simple. Una perspectiva a largo plazo. Entonces, ¿todavía tengo que quedarme como una espada? Zhu Yao sintió ganas de llorar. Eso no es el caso. Yuyan se cortó ligeramente el dedo. Exprimido afuera a gota de sangre y tenía el goteo sobre el cuchilla. Maestro. En un instante, el olor a sangre volvió a llenar sus sentidos. No resistir. Justo como Zhu Yao era acerca de vómito él afuera, ella interrumpido. Ella no tuvo más remedio que luchar contra la incomodidad y tragarla. En un instante, la incomodidad desapareció. En cambio, la energía divina familiar comenzó a derramarse en ella y sintió que su espada se había aligerado bastante. Yuyan lanzó un arte, causando que una formación pasara rápidamente. La fila de símbolos en su espada de repente comenzó a juntarse, convergiendo lentamente en la parte inferior de la empuñadura. Cuando la luz de la formación finalmente se dispersó, apareció una marca familiar de nube de relámpagos. Era la marca del Lightning Divine Palace. ¿Qué es esto? Justo cuando Zhu Yao estaba a punto de preguntar, la espada de repente emitió una luz blanca. Sintió que todo su ser flotaba, y cuando recuperó los sentidos, ya estaba parada junto a la mesa. Mientras la espada todavía estaba sobre la mesa, ella inconscientemente quería tocar la espada sobre la mesa, pero inesperadamente, en el momento en que tocó la hoja, sus dedos la atravesaron. ¿Qué está pasando? Yu Yao. Esta espada no es tu cuerpo principal. Yuyan habló solemnemente. Entonces, ¿estaba poseyendo esta espada? Yuyan sacudió su cabeza. No, estás aparte de esta espada. ¿Qué? Ahora mismo eres solo un espíritu espada de esta espada. En el espada en el mesa. El razón por qué tú no fueron capaces a dejar el espada más temprano, era porque tú tenías insuficiente energía divina, por lo que no pudiste mantener tu apariencia. Antes, inserté energía divina en tu cuerpo, lo que te ayudó a manifestar tu forma corpórea. Zhu Yao reflexionó profundamente por un momento. En realidad, esto era bastante plausible. En aquel entonces, cuando Miao Bo la recogió, no pudo oírla hablar en absoluto. Después de eso, fue arrojada al mar y de repente otros pudieron escucharla. Y justo antes de eso, de hecho había absorbido mucha energía divina que se filtró del cuerpo de Miao Bo en ese misterioso reino secreto. Al final, la razón por la que la gente no podía escucharla era porque no tenía batería suficiente. ¿Eh? Esperar a minuto. Zhu Yao señaló la marca que pertenece al Lightning Divine Palace en la espada. Maestro, ya que puedo aparecer cuando se inserta energía divina, ¿qué pasa con esta marca? ¿Haya necesidad para el espada a reconocer a maestro primero antes de insertar energía divina? Yuyan se puso rígido por un momento. Después de quedarse en blanco durante 2 segundos, él de repente permaneció arriba. Su divino bien ahora todavía es inestable y no puedes manifestar tu forma corpórea durante mucho tiempo. Período de tiempo. Su maestro deberá primero traer tu iluminación abismo piscina a estabilizar su divino. Oh, ¿por qué ella siente algo estaba fuera? Yuyan inmediatamente abrazó a su discípula y voló hacia la cima de la montaña. Estampar a su discípula para evitar que se la llevaran era algo muy común, ¿no? Esta ya era la segunda vez que Zhu Yao ingresaba a Lightning Abyss Pool en comparación con la primera vez que vino aquí. A Roca, él era claramente mucho mejor este tiempo. Poniendo aparte como no sentía ningún dolor, tuvo un familiar que la acompañó durante todo el proceso. Se bañó en él durante exactamente 10 días antes de que la energía divina en ella comenzara a estabilizarse lentamente. Finalmente pudo mantener su forma corpórea durante las 24 horas del día sin una sola interrupción. Sin embargo, todavía no podía sostener la espada. Como la espada espíritu era aparte del divino espada en el primero en sentido estricto, la espada era el cuerpo principal, mientras que ella era solo un accesorio. De este modo, ella naturalmente podría no controlar él. Además, ella solo podría aparecer en un radio de medio kilómetro con la espada en el centro. Más allá de eso, regresaría a la espada. Todavía no había noticias sobre su cuerpo. Su maestro había reforzado las formaciones que rodeaban el Palacio Divino del Rayo. Denso capas de formaciones eran suficientes a hacer Zhu Yao está un poco mareado. Incluso una mosca probablemente no volaría aquí, y mucho menos un ser humano. En cuanto al tatarabuelo culpable, el camarada maestro de piso Yujin, el primer día que ingresó al Lightning Abyss Pool, informó que personalmente buscaría su cuerpo. Después de dejar atrás sus saludos, abandonó apresuradamente el Lightning Divine Palace. No importa cómo lo viera, parecía que él estaba tratando desesperadamente de huir. Sin embargo, con esa personalidad un tanto poco confiable suya, Zhu Yao no albergaba ninguna esperanza en absoluto. Aunque estaba acostumbrada a que le cambiaran los avatares, el que estaba fuera de lugar era la versión original. Tenía que encontrarlo y recuperarlo sin importar qué.
Maestro, ¿hay muchos lugares donde la formación del gran maestro no puede rastrearse? Zhu Yao salió arrastrándose del Evening Abyss Pool mientras ella preguntaba. Yulian reflexionó por un momento. No más de 3. El maestro de piso tenía el cultivo de un paragón de la alta deidad. La cantidad de cosas que podían escapar de su arte de rastreo era extremadamente pequeña. Entonces, ¿vamos a esos lugares para echar un vistazo?, sugirió Zhu Yao. Yulian no rechazó su idea. Con un movimiento de su mano, lanzó un arte sobre su discípulo y sobre esa espada divina, eliminando el exceso de energía del rayo en su cuerpo. Luego sostuvo a su discípulo con una mano y luego la agarró. La espada con la otra, antes de volar en el aire. Su maestro era una alta deidad, por lo que no necesitaba el apoyo de ningún artefacto místico para ayudarlo a volar en el aire. En solo un instante, los dos ya habían abandonado Lightning. Palacio Divino. Cuando ella transformado atrás a mirar, iluminación nubes envuelto sobre el lugar, a medida que las densas capas de formaciones comenzaron a cerrarse. ¿Eh? ¿Por qué sentía que se había olvidado de algo? Ella no pude recordar ya no, jaja, lo que sea. Mayoría probable, es no eso importante cualquiera. Pie del montaña de iluminación divino palacio. Cierto alguien que estuvo inconsciente durante 10 días se despertó lentamente. Miró los alrededores sin comprender, solo para descubrir que el lugar estaba cubierto de tierra oscura y quemada. ¿Dónde es este lugar? Zhu Yao pensó que podría encontrar su avatar muy rápidamente. Ella nunca esperado ella tenía golpear otro extrañar. 3 lugares eso su maestro trajo arriba hizo no tener cualquier rastros de su avatar en absoluto. Yulian tenía su sentido divino llenando más de la mitad del continente de cultivo de la deidad y buscó meticulosamente durante unos 5 días, pero todavía no encontró ninguna pista. Esto era ilógico. ¿Podría Realm Spirit haber recuperado su avatar? No podría haberla saludado antes de hacerlo, ¿verdad? Espera un minuto. De repente recordó que antes de esto, podía cambiar entre los dos avatares. Sin embargo, en estos pocos meses, el fenómeno donde ella haría cambiar su avatar en tiempo real tenía completamente interrumpido. ¿Podría allá ser único colocar cuáles son las reglas para que se produzca este cambio? Ella recordó cuidadosamente las experiencias con el incidente de cambio de avatar. Durante la primera vez, parecía haber regresado después de ser colocada en la bolsa de almacenamiento, parecía haberse asfixiado bastante si había alguna similitud entre estos 2 incidentes, entonces se produjo el cambio cuando ella era completamente vacío de divino. Zhu Yao simplemente sintió sonar una campana y una vela se encendía en su mente. Rápidamente tiró de su maestro. Maestro, sé cómo. Y poder devolver a mi original cuerpo. Apurarse y lugar a mí dentro de almacenamiento bolsa. Ella meticulosamente explicado a él, lo que ella tenía pensamiento de. Sin embargo, Yulian frunció el ceño y claramente rechazaba su propuesta. Aunque el método que propusiste tiene sentido incluso si este método funciona, no sabemos dónde está tu cuerpo en este momento, si te despertaras, y si hubiera alguno tipo de peligro, estarás en desventaja. No se preocupe, maestro. Tendré cuidado, le dio una palmada a Zhu Yao. Su pecho y garantizó. No tomará mucho tiempo. Solo colócame dentro. Su almacenamiento bolsa para mientras debería ser bien. En el como mucho, puede sacarme 15 minutos más tarde. Después de eso, mi alma naturalmente regresará. ¿No está resuelto el problema ahora? Dudó por un momento. Todavía rechazaba por completo un esfuerzo tan arriesgado. Zhu Yao pronunció todas sus excusas y persuadido a él para alargo mientras, antes ella era finalmente dado un pase desnudo. Recuerda, no te muevas imprudentemente, le instruyó repetidamente. Solo actúa después de discutir con tu maestro cuando regreses. Por si acaso, te dejaré adentro durante 3 respiraciones. Ah. Ese es un período de tiempo demasiado corto, ¿verdad? 3 respiraciones. En otras palabras, fueron solo 3 segundos. ¿Cómo podría lograr algo con un período de tiempo tan limitado? ¿Minnesota? Está bien entonces. Estás el jefe. En un instante, la figura de Zhu Yao volvió a la espada. Sostuvo sobre la espada estrechamente como él a un albergado a vacilante mira, poco tiempo después, finalmente abrió el anillo de almacenamiento en su palma, y Zhu Yao instantáneamente se convirtió en un rayo de luz blanca y entró en el anillo. 1 segundo, 2 segundos, se acabó el tiempo. Ahora podía ser recuperada. Con un movimiento de su mano, Yulian hizo que la espada divina de segundo rango apareciera una vez más en su mano. En la hoja de color blanco puro, la nube de relámpagos. Marca era especialmente llamativo. Él apresuradamente llamado afuera, en la solemne voz. Yu, Yao. Allá era no responder. Yu Yao. Allá era aún no responder. Responde tu maestro. Yuan. Completo silencio. En el antiguo rostro claro y suave de Yulian, comenzaron a aparecer nubes oscuras. El oscuro nubes transformado frío, y finalmente trajo abajo, a granizada. Capítulo 353. El preocupaciones de bestias después de entrar en el artefacto místico de almacenamiento, la visión de Zhu Yao se oscureció. En el momento siguiente, el aullido de los vientos pasó por sus oídos. Cuando levantó la cabeza para mirar, vio el gran cielo azul y las nubes blancas se movían detrás de ella a una velocidad increíble. Velocidades. Estaba volando, y junto a ella había 3 pares de grandes alas parecidas a las de un murciélago. Su opacidad le parecía bastante familiar. Extendiéndose debajo de ella, sintió una dureza parecida al cuero. Inicialmente ella había contenido la respiración a propósito, para no exponerse.
Sin embargo, su corazón cauteloso se hundió instantáneamente. La comisura de los labios de Zuyao se torció. Luego pisoteó despiadadamente y se sentó. Sésamo. Sésame, que todavía estaba en medio del vuelo, quedó atónita. Para un momento. Entusiasmado, un enorme bestia cabeza torcido hacia atrás y él miró en su con caliente y lloroso ojos. Amante, estás finalmente despierto ahí y yo. Como no miró hacia dónde volaba, instantáneamente se estrelló contra un acantilado con un fuerte ruido y cayó. Afortunadamente, instantáneamente recordó a su amante que estaba sobre su espalda y enroscó su cuerpo para usar su vientre. Escudo Zuyao. Al ver que había aterrizado en el suelo de manera segura, brilló con una luz blanca brillante y tomó su forma humana. Se apresuró a abrazar las piernas de Zuyao y gritó en voz alta. Señora, asustaste a esta bestia. En el momento en que yo. Cuando me desperté, te vi tirado allí inmóvil. Busqué en todo el palacio divino del rayo pero no pude detectar al soberano en absoluto, así que pensé, el corazón de esta bestia recibió un gran shock. ¿Fuiste tú quien me sacó del palacio divino del rayo? Zuyao intentó sacárselo de las piernas, pero fue en vano. Así es. El pequeño corazón de Beastie estuvo a punto de saltar, ¿sabes? Tenía una mirada lastimera mientras se frotaba contra sus muslos. ¿Sabes lo aterrador que fue en este momento? Tu corazón no latía y tú sí. No lleva ningún aura que quisiera Beastie. A mirar para el soberano, pero hizo no encontrar a él. Y entonces, busqué al jefe de piso, pero tampoco vi su figura. No tuve otra opción, así que te traje aquí para mirar. Se detuvo justo allí, y luego gritó con más fuerza que antes. Afortunadamente, lo eres. Despierta ahora, señora. De lo contrario, esta bestia se habría convertido en una niña sin un maestro. ¿Niño soy primero su madre? La comisura de los labios de Zuyao se torció. No era de extrañar que Floor Master y su maestro no pudieran descubrir dónde estaba su cuerpo Sésame, su bestia espiritual, así que cuando salió volando del Lightning Divine Palace con su cuerpo, la formación afuera naturalmente. No lo detuvo. Suelta mis muslos primero. ¿Por qué tú, un hombre grande, estás abrazando los muslos de alguien? ¿No sientes vergüenza? Tengamos una charla adecuada. De ninguna manera, Sésame sacudió la cabeza salvajemente, completamente inconsciente de lo que era la vergüenza. Señora, ¿no sabe qué tipo de shock ha recibido mi frágil y joven corazón? Asustó por completo a esta pequeña bestia. Prométame eso. No me dejarías convertirme en un niño sin un maestro. Largarse. Este viejo señor a no tener semejante un gran niño. Zuyao se volvió y miró los alrededores. El lugar estaba cubierto de enormes montañas y densos bosques alrededor, y el paisaje era increíblemente místico. Nunca había visto un paisaje así, incluso después de haber estado en el reino divino durante tanto tiempo. Muchos años. Recordando las palabras de Sésame, no pudo evitar preguntar ¿dónde está esto? Este es el continente de los inmortales demoníacos. Respondió. ¿Qué? Continente inmortal demoníaco. ¿Por qué me trajiste aquí? No era de extrañar que no pudieran recibir ninguna señal de su cuerpo en el otro lado del reino divino en ese momento. Mapa. Sin el roaming de datos activado, ¿cómo iban a rastrearla? Sésame hizo una pausa por un momento y luego continuó descaradamente estrechamente abrazó sus muslos, como él frotado su moco y lágrimas sobre ellos. No pude localizar a Sovereign ni al Floor Master, así que quería devolver a el demoníaco inmortal continente a encontrar afuera si allá era alguien OMS podría ahorrar amante. Espera un minuto. Zuyao se confundió un poco. ¿Mencionaste que te despertaste en el Palacio Divino del Rayo? Así es, así es. Él asintió. Estaba en tu sentido divino. El completo tiempo, y tenía solo despertado arriba justo más temprano. Al final, cuando salí, vi a mi señora acostada en la cama y pensé que podría haberte sucedido algo que hizo que tu resurrección fracasara. Debería mencionar que se olvidó por completo de que Sésame estaba en su sentido divino. No lo trajo para varias misiones en el pasado, por lo que había olvidado por mucho tiempo que esta vez estaba incluido con ella. No hay nada malo en mi cuerpo. La razón por la que no estaba despierto fue porque mi alma salió volando. Ella le explicó sobre la situación de convertirse en una espada divina de segundo rango. Mientras Sésame la escuchaba, su expresión se arrugó instantáneamente. Parecía tan lamentable, como si hubiera sido abandonada. La señora en realidad se olvidó de dejarme salir, su corazón de bestia se hizo añicos. ¿Por qué se sentía como si fuera una mujer de mala calidad? No pudo evitar acariciarle la cabeza. Sobre eso, no es eso. No te dejé salir. Mira, después de mi resurrección esta vez, solo soy un mortal. No tengo energía divina ni tengo ningún cultivo, ¿cómo puedo dejarte salir del sentido divino entonces? Retan obediente, la única bestia buena en todo este mundo. Definitivamente entiendes a tu amante, ¿verdad? La amante todavía te ama. Sésame reflexionó por un momento, su rostro parecía haberse iluminado un poco. Soy una buena bestia. ¿Fue tu falta de cultivo realmente la razón? En realidad. ¿Tú debes creer a mí, mi bien bestia? Muy bien, su corazón de cristal había sido reparado. Entonces, ¿y ahora qué? No tengo ningún cultivo, diablos. Zuyao hizo circular su energía divina por costumbre, y apareció un rayo púrpura. De su palma. Incluso ella misma se sorprendió. ¿Cómo? Sintió cuidadosamente su cuerpo y se dio cuenta del nivel de cultivo. De este cuerpo tenía de hecho resucitado directamente a eso de profundo deidad. Este era pequeño también y lógico, ¿no fue él? ¿Dormir era el arte secreto de su cuerpo para cultivarse? Señora. Sésame, que estaba esperando consuelo, la vio estupefacta de repente y no pudo evitar darle un codazo.
Continúe elogiándome. De repente poseo cultivo. Zhu Yao frunció el ceño. Cuando se trataba de situaciones como esta en las que un pastel había caído del cielo, sintió que definitivamente había una trampa en la parte de atrás. Este asunto es demasiado extraño. Primero regresemos. Vaya al Palacio Divino del Rayo y pregúntele a mi maestro. Zhu Yao quería volar con una espada por costumbre, solo para darse cuenta de que no tenía ninguna herramienta de transporte a mano. Por lo tanto, sacó a Sésame de sus muslos. No tengo ningún artefacto místico, así que no puedo volar. Vuelve a tu forma original y tráeme de vuelta. Oh. Sésame se convirtió en esa bestia demoníaca de 6 alas de manera habitual, y con Zhu Yao en su espalda, voló. Esperar a minuto. ¿Dónde está el prometido comodidad? Sésamo trayendo su afuera era como pateando un propio meta, y ella tenía no idea por qué su cuerpo de repente poseído cultivo. Fue una coincidencia que Sésame se despertara en el momento en que la orden disciplinaria se llevó al poco confiable maestro de piso. Al ver que Zhu Yao permaneció inconsciente todo el tiempo y que no había nadie en el Palacio Divino del Rayo, se puso ansioso y llamó 120 a Pui. La trajo al continente inmortal demoníaco. Este asunto fue realmente fácil de resolver. Desde que la sacaron, solo había que traerla de regreso. Sin embargo, cuando llegaron a las fronteras del continente, los dos quedaron estupefactos. ¿Qué es eso?, dijo Zhu Yao mientras señalaba la gran cantidad y las palas de viento densamente compactadas, que estaban incluso más concentradas que los sensores infrarrojos. Su rostro se oscureció. Real Tide. Sésame también tenía ganas de llorar. La marea aparecerá una vez cada 100 años entre el continente inmortal demoníaco y el continente deidad cualquiera. Onsen trae el voluntad ser herido por el viento cuchillas y ser rebañado hasta el punto en que sus cadáveres y huesos ni siquiera quedarían intactos. Entonces, ¿qué pasa con las barreras defensivas?, continuó preguntando Zhu Yao. Dado que eran palas de viento, podrían bloquearse, ¿verdad? Sésame negó con la cabeza. Estas palas de viento son diferentes del resto. Se materializan a partir del aura emitida por el río presencia y son básicamente ineficaces. ¿Qué hacer tú significar? Hablar humano. ¿El infierno el río sin presencia? Sin presencia río es el celestial río eso coordinados los dos continentes, dijo Sésame con una mirada amarga. Sobre el río Presenceles, todas las artes divinas o técnicas divinas desaparecerán, es por eso que las palas de viento pueden hacer que las artes divinas sean ineficaces también. No divino letras poder ser usado contra ellos. ¿Eso increíble? Ellos son básicamente el del botón. Entonces cuando voluntad este viento de tener, Sésamo aumentó 1 dedo. 1 hora. Sésamo sacudió escabeza. 1 día. Él no poder ser a mes, bien. Él aún sacudió escabeza y enclenque dicho. 1 año. Diablos. Zhu Yao se puso irritable. Como era de esperar, es más tranquilizador mantenerte en mi sentido divino. Señora. Su corazón de cristal se hizo añicos una vez más. ¿Cómo puedes decirme eso? Su nariz comenzó a picar y sus ojos se enrojecieron. Las habilidades de actuación de una estrella de cine se desataron en un instante. Justo cuando estaba a punto de llorar y quejarse, de repente se sobresaltó. Mirando hacia cierta dirección, su expresión instantáneamente cambió, volviéndose miserablemente pálida. En un instante, de repente volvió a su sentido divino. ¿Qué equivocado? ¿Él en realidad regresó justo como eso? ¿Cuándo hizo él convertirse entonces obediente? Señora, apúrate y retrae tu aura de deidad. Apúrate. Resonó la apresurada voz de Sésame, cargando una ansiedad que no había visto antes. Zhu Yao frunció el ceño. Aunque no sabía lo que estaba pasando, aún así se retractó como le dijeron. Inmediatamente después, 2 presiones asombrosas la atacaron de manera abrumadora. Incluso ella no pudo evitar contener la respiración y casi se sentó sobre ella. Culata. 2 figuras aparecieron instantáneamente ante ella. Después de mirar más de cerca sus rostros, la comisura de sus labios no pudo evitar contracción nerviosa. 1 rojo y 1 amarillo. El rojo 1 era brillante rojo, y hasta su cabello era rojo. El amarillo era amarillo claro, y hasta sus uñas eran amarillas. Estos 2 eran demoníaco inmortales en el pesado deidad nivel. ¿Por qué una deidad? El inmortal demoníaco rojo quedó atónito por un momento. Miró directamente a Zhu Yao, su mirada se volvió aún más enfocada a medida que pasaba el tiempo. Cuanto más miraba, más brillante. Su ojos creció, y el más el buscado a inclinarse cerca a su. Hola. Zhu Yao no pudo evitar levantar la mano y saludarlos. Ese inmortal demoníaco rojo exhaló un poco, e incluso su rostro se enrojeció. Tiró torpemente de las esquinas de su túnica y luego se subió un poco las mangas. Su voz instantáneamente se volvió un poco más baja, e incluso comenzó a tartamudear. Incluso una hermanita. Se giró para mirar al inmortal demoníaco amarillo a un lado y le dio un pequeño codazo. Oye, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Hacer? Cuando ese inmortal demoníaco amarillo fue empujado, sus piernas se tambalearon y casi se cae. Solo entonces recuperó los sentidos. Él de repente pisó adelante y dicho con apopa mira. Hermanita, hola. Soy Yeyouki. Mi forma original es la Despis bestia de las razas emplumadas, un reino protector del continente inmortal demoníaco. Soy del 14º rango con el nivel de cultivo de una deidad pesada. Tengo 3 residencias en cuevas con hermosos paisajes y energía divina ilimitada. Alguien con logros para mi nombre. Y incluso tener el especial autoridad a libremente ingresar el Palacio Inmortal Demoníaco. ¿Por qué no primero nos hacemos amigos? Que con este sentimiento de ser nació fecha. Soy Reki.
Después de escuchar las palabras de Yoyouki, él agregó inmediatamente. Tenía una mirada llena de arrepentimiento. ¿Por qué se olvidó de hacer una presentación antes? Qué lástima que en realidad perdió la iniciativa. La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. Parecía que la habilidad absolutamente malvada de impresión favorable del mundo también era efectiva en Demonic Immortals. Diablos, ustedes dos, perras. Suelten a mi amante. Ella solo pertenece a esta bestia. Sésame comenzó a arañar salvajemente la pantalla dentro de su sentido divino. Quiero hacerlo. Inmediatamente. Ahora mismo. Derrota a estas dos bestias ciegas. Arriba. Sal entonces, ¿qué sentido tiene gritar en mi sentido divino? Zhu Yao tenía una expresión oscura. Oh, claro, hermana pequeña deidad. Red Ki todavía la miraba con un par de ojos brillantes. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás perdida? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres que este hermano mayor te envíe allí? Zhu Yao silenciosamente dio un paso atrás. Por favor, primero retira esa mirada perversa tuya, ¿de acuerdo? Compañero excelente demoníaco inmortales. Soy justo aquí a mirar en el paisaje, estoy hecho ahora, adiós. Levantó la pierna y estaba a punto de correr, cuando los dos inmortales demoníacos finalmente recuperaron el sentido. Primero intercambiaron miradas y luego, en un instante, bloquearon su camino como se esperaba. Hermanita, no puedes irte. Hermanos mayores, ¿hay algo más? Zhu Yao hizo todo lo posible por mantener una expresión amistosa. Hermanita, lamento olvidar mencionar esto. Las deidades no pueden viajar libremente por este lado. El hermano mayor Red no está tratando de hacerte las cosas difíciles. Red Ki la miró un poco avergonzada. Solo que esta es una orden del rey. Por supuesto, estamos seguros de que no eres una mala persona. Sin embargo, no tenemos más remedio que traerte de regreso primero. Hermanita, no tengas miedo, añadió Yoyouki de inmediato. Te llevaré a vivir a otro lugar por unos días y simplemente te haré algunas preguntas. Una vez que hayas hecho las preguntas, si quieres ver las escenas, el hermano mayor puede traerte. Como era de esperar, estaban aquí para capturarla. Parecía que, aunque los efectos de la habilidad impresión mundial favorable eran increíbles, todavía no eran tan efectivos como en el reino inferior. Aunque estas dos personas fueron corteses con ella, lo fueron. No tratarla bien sin ningún motivo. Sin otra opción, Zhu Yao solo pudo seguirlos. Tampoco se atrevió a hacer nada en el territorio de otra persona. Ella era justo a profundo deidad, mientras aquellos dos tenían un cultivo comparable al de las deidades pesadas. Podían convertirla en polvo cuando quisieran. Oh, claro. Hermanita, ¿has visto a un inmortal demoníaco de 6 alas con un cuerpo negro como boca de lobo? Preguntó de repente el ki amarillo. Zhu Yao era aturdido para el momento. ¿Sésamo? El aspecto como este cuando transformado en humano. Vidente. Su mirada aturdida, Yoyouki materializó la imagen del hombre en el aire. Como era de esperar, era Sésame. Su corazón tembló un poco, y luego sacudió la cabeza con calma. Acabo de llegar aquí, nunca lo había visto. ¿Es esta bestia? ¿Por qué ustedes dos la buscan? Una mirada de disgusto pasó instantáneamente por el rostro de amarillo y rojo, y Red Ki incluso dejó escapar un resoplido frío mientras decía despiadadamente, esta bestia es simplemente la vergüenza de nuestro continente demoníaco inmortal. Él es el modelo de las traiciones. Nuestra princesa lo ama muchísimo. Entonces, en realidad la descartó y huyó de la boda delante de todos. Es por eso que nuestro gran rey emitió una orden a todo el continente demoníaco inmortal para capturarlo y juzgarlo por sus pecados. Oh, Zhu Yao asintió, y luego intencionalmente hizo su voz más pesada. Descartaré, esa es realmente una bestia asquerosa. Nunca esperó que Sésame tuviera un estatus tan honorable. Por supuesto que no. Sésame se puso ansiosa, mientras comenzaba a rebotar en su sentido divino. A este papá aquí básicamente no le agrada, ¿de acuerdo? No quiero casarme con una bestia de 2 patas. Amarillo y rojo también comenzaron a intercambiar condenas contra él. ¿Verdad? Nuestra princesa es la belleza número 1 del continente inmortal demoníaco, ¿sabes? Sin embargo, aún decisiona abandonar su. Justo por este punto solo, no podemos soportarlo en absoluto. Así es, respondió Yoyouki también. Ni siquiera quiere la belleza número 1. ¿Cómo pueden vivir entonces los cachorros solteros como nosotros? Hace él pensar es fácil para bestias como a nosotros a encontrar esposas. Este papi aquí tiene cultivado para centenar mil años desde mi tiempo en el reino inferior, y todavía tengo que tocar la pata de una bestia femenina. ¿Sobre qué base la rechazó? Solo te has cultivado durante 100.000 años. Cultivado para más que a pocos centenar mil años. Solo a bestia pata, hay apenas estado cualquier oportunidades para mí entablar conversaciones con uno. Ahora, realmente deseo encontrar una bestia femenina con quien charlar sobre la vida y hablar sobre mis ideales. Jaja, y en realidad deseara encontrar a femenino bestia y traer su casa para las fiestas y el año nuevo. Zhu Yao. Entonces el mundo de las bestias en realidad se enfrentaba a un grave problema de población única. Capítulo 354. Sésamo es basura. Era el segundo día desde que Zhu Yao llegó al continente inmortal demoníaco, y solo entonces se dio cuenta de que en realidad no lo había hecho transformado atrás en eso divino espada todavía. Lógicamente hablando, dado que su maestro había dicho explícitamente que solo la colocaría dentro del artefacto místico de almacenamiento durante 3 segundos, 1 y 2 segundos estaban bien, pero definitivamente no pasaría de los 3 segundos. Sin embargo, en este momento, y mucho menos 3 segundos. Habían pasado 300, 3000 e incluso más de 30.000 segundos. Sin embargo, ella todavía permanecía en su cuerpo viva y bien.
Esto solo podía probar que su suposición era incorrecta y había jugado ella misma, o estaba demasiado lejos y la señal había sido cortada. En cualquier caso, no volvería a esa espada en el corto plazo. Estas eran buenas o malas noticias, pero estar encerrada aquí definitivamente no era una buena noticia de ninguna manera después de que los dos Demonic Immortals la trajeran al Demonic Inmortal Palacio, ellos simplemente lanzar su encelda. ¿Qué pasó con la promesa de hacernos amigos? Hermanita, una vez terminada la investigación, podremos vernos. Otra vez partida aquellas palabras, el amarillo y rojo Demonic Immortals agitaron sus mangas y se fueron, dejando atrás a su amada. Cao. El infierno. Zhu Yao permaneció en la cárcel que estaba llena de formaciones durante 2 días, pero nadie vino a investigarla. No serviría si las cosas siguieran así. Aunque ella tenía que salir. No podría abandonar el continente demoníaco inmortal, aún así debería enviarle un mensaje a su maestro e informarle sobre su bienestar. Sésamo, ¿tener tú estudió esta formación antes? Ella miró las formaciones circundantes durante mucho tiempo, pero todavía no podía determinar sus propiedades. Sin otra opción, buscó a Sésame, que estaba familiarizado con el terreno, en busca de ayuda. Señora, Sésame tampoco lo sabe. Sin embargo, las formaciones de Demonic Immortal Palace son únicas. Incluso los Demonic Immortals más fuertes no podrán escapar de ellas, respondió Sésame, su voz transmitía débilmente una pequeña cantidad de orgullo. ¿Son tú cierto? Por supuesto. Escuché que todas las formaciones aquí fueron construidas por el rey demonio del antiguo palacio inmortal demoníaco, y están regidas por líneas de sangre. Nadie, Sésame se quitó el polvo de la túnica y salió con facilidad y sin ninguna presión. Parecía que acababa de ver algo ilógico. ¿No dijiste que todos los inmortales demoníacos no pueden salir? Zhu Yao chasqueó la lengua. No soy un inmortal demoníaco. El demonio rey es yendo a llorar en el baño. Aunque Zhu Yao había salido, no se atrevió a salir de las puertas de la prisión con tanta indiferencia. Las formaciones en el interior eran todas falsas, pero la entrada estaba fuertemente custodiada por una gran cantidad de tropas. Antes ella incluso liberar su divino sentido, ella sentido el poder de las deidades doradas que estaban a la izquierda y a la derecha de la entrada. Cargar con fuerza bruta no era una opción. Además, la marea del rey no solo terminaría un año después, por lo que incluso si ella saliera de aquí, no lo haría. Poder regresar al Lightning Divine Palace por un momento, no supo qué hacer. Amante, ir sur entonces. Sésamo de repente sugirió. ¿Por qué? Sésame hizo una pausa por un momento, antes de decir suavemente, porque, tengo un amigo allí. Es increíble. Quizás conozca otros métodos para ingresar al continente de la deidad. En realidad, Zhu Yao sintió sospechoso. De curso es verdadero. Ella evaluó a Sésame que estaba en su sentido divino. ¿Una bestia como tú también tiene un amigo? Señora. Aunque esta no tiene ninguna moral, todavía tengo el derecho de hacer amigos, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes ser tan desconfiada de tu bestia, después de todo todavía? Deja de decir tonterías. Lo interrumpió inmediatamente Zhu Yao. Primero descubramos cómo irnos. Zhu Yao se sintió un poco preocupado al comparar la fuerza marcial. Ella definitivamente no lo haría ser capaz a fracaso a ellos, y sus refuerzos eran incluso a pocos 1000 kilómetros lejos. Sin mencionar que este lugar era el Demonic Immortal Palace, que tenía el número más concentrado de Demonic Immortals. A menos que activara Axe, ni siquiera debería pensar en irse. Tim. A conversación ventana de repente apareció afuera. El infierno, él es de hecho realmente pensamiento de donación a mi trucos, El palabras en el conversación ventana este tiempo eran bastante simple y bien escrito. Sistema de ocultación de Friendship Pack, paquete de prueba activar o cancelar. Ocultación. Zhu Yao se emocionó e inmediatamente presionó el botón activar en la pantalla. En el momento siguiente, su cuerpo comenzó a desvanecerse centímetro a centímetro, desde sus piernas hasta su cintura, y luego, lentamente, todo su cuerpo desapareció. Después de eso Puz fue arrojado. Zhu Yao. Señora, ¿qué está pasando? Dijo Sésame nerviosa, sin darse cuenta de la situación. Ella tampoco lo sabía. Lo intentó y se dio cuenta de que no podía devolver a Sésame a su sentido divino en absoluto. ¿Podría ser esta la limitación de la versión de prueba? Las funciones eran demasiado limitadas, ¿no? Antes de que pudiera entender todo, el grito de Sésame atrajo a los guardias en la entrada. ¿Quién es? Los dos inmortales demoníacos atacaron. Vieron Sésamo en el suelo, y miró como si ellos tenía justo visto un fantasma Su Alteza. ¿El infierno con este Su Alteza? Mientras dudaba, Sésame ya había sido cuidadosamente atado como una bola de masa. Libérame, date prisa y déjame ir. Soy una bestia con un amo. Sésamo luchó para alargo mientras, todavía a no aprovechar. Con los dos Demonic Immortals sosteniendo cada extremo de su cuerpo, Sésame fue llevado a cabo. Como, después de todo, era la bestia de su familia, Zhu Yao no tuvo más remedio que seguirlos. Debido a su truco de ocultación, no fue descubierta en el camino. Los dos inmortales demoníacos cargaron felizmente a Sésame. En el más alto templo de Demoníaco Inmortal Palacio. Como ellos caminó, incluso gritan a todo pulmón para anunciar al mundo entero. Date prisa e informa a la princesa. Su Alteza Sésame ha regresado. Atrajo a una multitud de espectadores. Todo el rostro de Sésame se puso verde y su lucha se hizo más fuerte. Liberar a mí. ¿Qué son tu dos avaro ganado yendo a hacer conmigo? Nunca lo aceptaré. Poder tú por favor no gota su moralidad en a tiempo como este. Sin embargo, no importa cómo gritó, sus gritos no tuvieron efecto.
Dos demoníaco inmortales alegremente transportado él en a grande pasillo, tiró él en el suelo, y entonces se arrodilló a pagar sus saludos. Mi rey, nosotros descubierto su Alteza Sésamo en el prisión celestial más temprano, y entonces nosotros trajo a él aquí. MN. Una voz poderosa sonó desde arriba. Bien hecho. Ustedes dos pueden irse. Solo entonces hizo el dos demoníaco inmortales pararse y regresan, dejando atrás a Sésame, que estaba atado a una bola de masa. Zhu Yao aumentó su cabeza y sierra un anciano con cabello y barba blanco sentado en el trono sobre el alto escenario. Él vistió a oscuro túnica, y color sangre patrones se podía ver bordado en él. Su nivel de cultivo era difícil de discernir. Él era mayoría probable arriba eso de apesado deidad. Él debería ser el demonio rey eso el gente habló de. Deslizó ligeramente sus ojos hacia la bola de masa en el suelo. Aunque ella estaba oculta, Zhu Yao todavía podía sentir la presión emitida por su cuerpo. No pudo evitar sentirse preocupada de que le fuera a hacer algo a Sésame. Mocoso apestoso, finalmente has vuelto, habló ligeramente y luego caminó hacia el escenario. Una sonrisa indecorosa surgió de las comisuras de sus labios. Es la segunda vez. Diablos, si tienes agallas, entonces libera a este papá. Sésame luchó como un pez arrastrado a la orilla. Viejo, ríndete. Nunca me casaré con esa preciosa hija tuya. La expresión del rey demonio se oscureció, frunció el ceño. Levantó a Sésame y dijo furiosamente. Ya has ido al reino inferior 2 veces, pero ¿por qué no puedes simplemente aprender a ser obediente, siempre y cuando aceptes casarte con Gong? Lan, esta posición del rey demonio sería tuya. Suenas como si realmente lo quisiera. Sésame puso los ojos en blanco. A este papá no le gusta, así que no quiero casarme con ella. Me gusta estar libre y sin restricciones. La expresión del rey demonio se hundió, pero continuó persuadiendo pacientemente a Sésame. ¿Qué tiene de malo Gong Lan? Ustedes dos crecieron juntos desde jóvenes, e incluso ascendieron juntos. ¿Cómo es que ella no es digna de usted? Todo en ella es indigno de mí. Sésame continuó siendo terco. No quiero casarme con una bestia de 2 patas. Tú, el demonio rey convertirse furioso. Gong Lan es de él, Plumado Carrera. ¿Tener tú alguna vez visto a Plumado Carrera con 4 piernas? No me importa. Dijo Sésame con una mirada desvergonzada. No me gustan las personas de 2 piernas. Solo quiero casarme con una hermana pequeña de la misma raza. Tú, básicamente estás siendo desalmado, irrazonable y sin sentido. Estás el cruel, irrazonable, y absurdo uno. No asunto como cruel y soy. ¿Por qué las cosas se están desarrollando en una dirección tan extraña, oye? Guau. Mirando la manera informal de hablar de estos dos, su relación no es tan mala como pensaba. Parecía que ella estaba preocupada por nada. Su carrera es duro a venir por en el primer lugar. Desde tú, realmente quiero encontrar a alguien de la misma raza. La comisura de los labios del rey demonio se torció, y parecía como si deseara golpearlo en este momento. Jadeó pesadamente y dijo, entonces búscame uno. Encontré uno. Los ojos de Sésame al instante. Brilló. ¿Qué? Sésame le indicó que soltara sus ataduras. El rey demonio dudó por un momento, al ver que no haría ninguna mala jugada frente a él, liberó sus ataduras con un movimiento de su mano. Sésame al instante. Sacó un huevo enorme a su lado. Zhu Yao estaba atónito. Era el huevo de la bestia guía del espíritu. El más bajo reino. El Cat Sésamo en realidad trajo él al reino superior. Abrazándolo como si fuera un tesoro, Sésame dijo con ojos brillantes. Mira, viejo. Este huevo tiene la misma aura que el mío. Lo encontré en el reino inferior. Definitivamente es de la misma raza que yo. Un huevo como este. El rey demonio frunció el ceño. Justo cuando quería comentar más, un inmortal demoníaco entró e informó. Mi rey, la princesa Lan desea verte. Zhu Yao vio claramente a Sésame temblar por un momento. Sus 2 manos que inicialmente sujetaban con fuerza el huevo incluso se aflojaron un poco, como si inconscientemente quisiera esconderse. Femenino dirigir acerca de hacer su apariencia. Zhu Yao se emocionó. Después de darse cuenta de que el rey demonio no tenía malas intenciones para Sésame, inconscientemente cayó en el modo de observar el drama. Déjala entrar. El rey demonio vaciló por un momento, antes de decir con un gesto de su mano. En solo unos momentos, se escucharon pasos desde la entrada. Entró una mujer hermosa y de aspecto heroico. Vestido en batalla armadura, como aunque ella tenía todavía a tener, era el momento de quitárselos. No había ninguna otra expresión en su rostro. Con una mirada tranquila y una postura erguida, todo su cuerpo irradiaba un poder indescriptible. Entonces frío. Incluso Zhu Yao no pudo evitar elogiarla. Ella nunca lo había hecho. Visto a mujer Ons podría ser elegante antes. Viendo cómo Sésamo era rechazando a princesa entonces intensamente más temprano, incluso pensó que la princesa tenía un aspecto terrible. En realidad, la niña no solo no era fea, sino que en realidad era así de guapa. Sésamo, ¿son tú ciego? Gong Lan entró lentamente, entrecerrando los ojos hacia Sésame a un lado. Sin embargo, solo había sido por un instante, y luego desvió la mirada. Juntando sus manos, saludó al rey demonio. Padre. Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Comparado con Sésame, el rey demonio claramente estaba siendo gentil, como la llovizna en primavera. Hacia princesa. Él personalmente fue arriba a sostener cómo va tu misión al bosque imperial frío esta vez. ¿Estás herido en alguna parte? Gracias, padre, por tu preocupación, respondió con una mirada seria. Afortunadamente, ya contuve a la bestia Sharpice y ahora la enviarán a la prisión celestial. Bien. El rey demonio sonrió mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Gong Lan.
Es genial que hayas vuelto. Casualmente, Sésame también está aquí. Entonces aprovechemos esta oportunidad para organizar su ceremonia de matrimonio. Gonlan quedó atónito, pero inmediatamente explotó. ¿Hablas en serio? Viejo, ya te has vuelto loco. Dijo tú entonces muchas veces eso. Este papá aquí no me gusta un poco. No quiero casarme con ella. Cierra la boca. El rey demonio lo fulminó con la mirada. Este asunto no se discutirá. Incluso si no quieres, tienes que hacerlo. Este papá aquí no se va a casar. Si tienes agallas, entonces mátame. Hacer tú pensar y no atrevimiento a venir entonces. Ver a los dos a punto de convertir su discusión verbal en una discusión física. Conflicto, con afruncir el ceño, Gonlan han arqueado su cuerpo y, dicho al demonio rey. Puede primero pedir a mi rey a cancelar su matrimonio conmigo. ¿Qué? El rey demonio se sorprendió. Miró a Gonlan con ojos de incredulidad. Tú, desde que eras joven, ¿no deseabas, Lanner, debes pensar en esto detenidamente? No tomes esas decisiones apresuradamente. No te preocupes, si este mocoso se atreve a intimidarte en el futuro, este viejo será el primero en golpearlo. Gonlan se giró para mirar a Sésame con una expresión complicada. Parecía como si estuviera ocultando muchas cosas que no podían expresarse con palabras. Al ver el ligero escalofrío de Sésame, torpemente giró la cabeza hacia atrás. Ella sacudió la cabeza con una ligera sonrisa. No es necesario. Juguetón broma de nuestro más joven días, el no poder ser tratado como real. Ahora, tratémoslo como si este compromiso nunca hubiera ocurrido. Lanner. Padre. Continuó Gonlan con un tono humilde. Ha bajado al reino inferior 2 veces. Ya pagó. A adecuado precio. Incluso si nosotros continuara a empujar a él con respecto a este asunto, ¿cuál es el punto? El demonio rey se hundió al silencio. Esto, tú mismo lo dijiste. Sésame saltó débilmente. No debes arrepentirte. Me iré ahora. No tienes permitido perseguirme. Gonlan se volvió para mirarlo, los sentimientos complicados en ella ojos tenía ya desaparecido, convirtiéndose más claro que antes. Su Alteza, que se recupere. Sésamo ahogado, como aunque él tenía justo escuchó algo eso él apenas podía creerlo. Su rostro estaba lleno de complicaciones. Mocoso apestoso. ¿Quieres correr ahora? ¿Crees que será así de fácil? El rey demonio estaba furioso, parecía como si quisiera saldar algunas deudas. Sin embargo, Gonlan lo detuvo. Sésame salió corriendo del gran salón y dejó la habitación del rey demonio. Palacio sin torneado atrás. Porque él era también repentino. Sésame incluso había olvidado que podía volar. Zuyao casi lo había perdido, y cuando lo alcanzó, Sésame ya estaba cansado en el suelo, jadeando como un perro. Sin embargo, una sonrisa alegre estaba en todo su rostro. Como si hubiera ganado un premio gordo. Jajajaja, finalmente ya no tengo que casarme con ese feo. Cosa. Impresionante. Amante él danzado acerca de durante un largo rato, y luego comenzó a buscar a Zuyao, aunque no podía verla, como una bestia contraída, aún podía sentir que estaba a su lado. Señora, apúrate y sal. Este bestia en esa alegría. Justo cuando Zuyao estaba a punto de cancelar la mejora de ocultación en la esquina superior derecha de su visión periférica, una figura roja apareció repentinamente frente a ella. Gonlan, que todavía estaba en el gran salón antes, apareció de repente, y luego, Sésame se sorprendió. La miró con cautela. ¿Tú qué quieres? Ahora. Te lo digo, tú fuiste quien dijo que querías cancelar el compromiso, ni siquiera pienses en arrepentirte de tu decisión. Gonlan hizo no hablar. Ella simplemente ha probado Sésamo a cuenta parecida a una perla. ¿Qué es este? Sésamo estaba confundido. Dasyoluk. Zuyao en blanco. Dasyoluk. ¿No es eso el secreto reino donde conocí a Sésame por primera vez? Gonlan dijo suavemente, esto es algo que tu madre me dio en aquel entonces, cuando fuiste castigado y arrojado al reino inferior, hice que te siguiera al reino inferior. Cuando regresaste la primera vez, lo tuve. Ahora, ya que es algo que te perteneció en primer lugar, te lo devolveré. Sésame se quedó estupefacta por un momento. Miró vacilante la cuenta en su mano, como si no supiera si debía retirarla. Sin embargo, Gonlan simplemente lo metió en sus manos. Padre ya está. En el nivel de una etapa tardía alta de edad. Solo un pocos más años, tendrá que dirigirse al Palacio Divino del Rayo y entrar a la torre. No le queda mucho tiempo aquí, deberías volver a verlo más a menudo. Después de todo, eres tú quien realmente alberga su sangre. Inmediatamente después, se dio la vuelta y materializó un par de enormes alas rojas. Con un batir de sus alas, no dudó, desapareciendo sin dejar rastro. Sésame se aferró a la cuenta y permaneció inmóvil por un momento. A momento más tarde, él entonces habló con blanco expresión. Señora, ¿por qué me siento tan incómodo? Zuyao ha arrollado sus ojos en él. Oh basura. Capítulo 355. Reino que escapa del artefacto divino. Sésame estaba realmente deprimido. Claramente no le gustaba Gonlan, sin embargo, cuando la vio regresar al espacio dimensional que su madre le había dado y luego irse sin una sola vacilación, su corazón se sintió entumecido, amargo e incluso le dolió un poco. Pequeño. No entendía en absoluto esta situación, sin mencionar que tampoco tenía experiencia en esto. Por lo tanto, decidió buscar a Zuyao, su amante, que tenía abundante experiencia, para que la guiara. Sin embargo, su amante, que siempre había sido considerablemente amable y razonable, lo miró con ojos desdeñosos. Por un momento, su mirada hizo que el cabello alrededor de su bestial cuerpo se erizara y luego se rió entre dientes con una sonrisa ambigua y le dio unas fuertes palmaditas en la cabeza. Dijo, Sésamo, el machismo es una enfermedad que debe curarse.
¿Qué es el machismo? ¿Por qué las palabras de la amante son siempre tan profundas que no puedo entender nada? Oye. Zuyao suspiró. Al ver cómo Sésame no entendería incluso si se rascara la cabeza, dijo, digámoslo de esta manera entonces. ¿Por qué no quieres casarte con ella? Naturalmente, es porque nuestras razas son diferentes. ¿Cómo poder nosotros? Di la verdad. Lo interrumpió Zuyao. Ni siquiera pienses en usar la cuestión de tener 2 y 4 piernas para engañarme. Incluso el rey demonio no cree esas palabras, ¿de acuerdo? Sésame bajó la cabeza y, al cabo de un rato, dijo en voz baja. Soy a pequeño asustado de su. ¿Asustado? Ahora este es fresco y nuevo. No sabes lo aterradora que puede ser, se quejó Sésame. Cuando mi madre la levantó, me rascó y desgarró la cara. Como tenía un rango superior a mí, me acosó desde que éramos jóvenes. Cuando era joven, ella siempre me golpeaba y lastimaba. Después de eso, cuando finalmente lo logré ascender, en el momento en que cometa un error, ella todavía me golpeará. Solo porque su cultivo es más alto que el mío, ella piensa que es increíble. HMPH. La comisura de los labios de Zuyao se torció. ¿Ni siquiera puedes vencer a una mujer y estás tratando de razonar con eso? Entonces ella no tiene ningún punto bueno. Zuyao se sintió dudoso. Nunca te ha ayudado. Nunca. Dijo enojado. Ella solo se quejaba de mí delante de mi viejo, y luego me golpeaban juntos. Sin embargo, tanto a mi padre como a mi madre les gusta y le prestan más atención. Es simplemente siniestra. Astuto y descarado. ¿Son tú cierto? Estoy seguro. Sésame apretó los dientes. De repente, como si hubiera pensado en algo, murmuró a menos que, ella. Evitar que otros me golpeen cuenta como un buen punto. ¿Otros? ¿Qué quieres decir? Oh, detalles jugosos. Saquemos una silla. En cualquier caso, no solo me golpea, sino que también golpea a otras bestias. Ella no permite que otras bestias causen problemas. Para mí cualquiera. Él frunció el ceño y dicho. Ella hizo a todos asustado de su, y fin arriba no teniendo a soltero amigo, no asunto si él era en el más alto reino o el más bajo reino. Todo es culpa suya. Zuyao evaluó a Sésame por un momento, como si fuera la primera vez que veía una obra tan maravillosa. Sésamo. Ah, ¿tienes cerebro? Ese fue claramente un comportamiento protector, no sabía lo cruel que era el mundo de las bestias demoníacas en el reino inferior debido a la falta de sensibilidad. Bestias haría siempre luchar cada otro para territorios y poder. Con solo la más mínima discordia, sería una pelea a muerte, ¿de acuerdo? Aún así quería hacerse amigo de otras bestias. Eres un idiota, ¿no? Tienes una buena chica que te protege donde quiera que estés y todavía tienes cara para despreciarla. Sésamo, creo que deberíamos cancelar nuestro pacto. Me temo que una bestia como tú influirá en mi inteligencia. Amante Sésamo echó afligido mirar. Este uno es verdaderamente lamentable. Lárgate. Basura, no infectes a mi maestro. No vamos al sur a buscar a tu amigo. Minnesota. El impotente respondió. No se puede resolver este asunto en poco tiempo, y cuando se trata de sentimientos y relaciones, los extraños no pueden interferir. ¿Por qué no hacemos un movimiento mientras usted piensa las cosas detenidamente? Y dijo. Pero debes resolverlo tú mismo. ¿Realmente odias tanto a Gonlan? ¿Hasta el punto en que no quieres verla en absoluto? Tienes que entender esto, hay algunas cosas que no pueden. No lo volverán a encontrar después de perderlo una vez. Ella no sabía acerca de los pensamientos de Sésame, pero esa hermosa mujer de antes no parecía una bestia que pudiera tratarla. Sentimientos que casualmente. Ella realmente me gustó Sésamo mucho, razón por la cual quería casarse con Sésame. Sin embargo, con sus continuos rechazos de su matrimonio, Zuyao temía que ya le hubiera dañado profundamente el corazón. Invulnerable después todo, él podría no perdurar daños y perjuicios encima una y otra vez, si Sésame perdiera esta oportunidad, incluso si retrocediera en el futuro, probablemente sería demasiado tarde. Sésamo era silencioso para mientras, y entonces, como aunque a evadir, después del tema, desvió la mirada. Los asuntos de la señora son más importantes. Vayamos hacia el sur. Mientras decía eso, volvió a su forma original y bajó una de sus alas, indicándole que se subiera a su espalda. Zuyao suspiró y subió. Inmediatamente después, Sésame se elevó en el aire. Sin embargo, esta vez estaba claramente un poco distraído, aunque no disminuyó la velocidad, claramente había activado el modo de piloto automático. Sésame, hay un muro de piedra enfrente. Si continúas en esta dirección, chocaremos. Sésame, hay nubes relámpago al frente. ¿Quieres que te frían? Sésame, hay un inmortal demoníaco más adelante. ¿Quieres verte involucrado en un accidente automovilístico? Sésamo. Incluso con sus constantes recordatorios, no pudo detener su cortejo a muerte. Corazón. Afortunadamente, ella aún tenía el ocultación cortar atajos, lo que impidió que fuera descubierta por los inmortales demoníacos. De lo contrario, ella haría tener largo estado. Atrapó varias veces Sésame, estuvo distraído durante todo el viaje, tropezando hacia su destino. Se preguntó cuán increíble era su amigo, pero al final, ellos interrumpido próximo a Paja Cabaña. Allá era a patio de enfrente, y estaba completamente vacío, ni siquiera una sola hebra de hierba. Podría ser visto cualquiera. El puerta del Paja Cabaña crujía cuando soplaba el viento, y la palabra pobre solo podía usarse para describir el lugar. Aunque el alrededores eran rodeado por montañas y ríos, la energía divina también abundaba. El ambiente era bastante decente. Sésame aterrizó en el suelo y tomó su forma humana. Luego abrió la puerta y entró. Zuyao la siguió, pero la casa estaba vacía sin una sola figura a la vista.
Él no está aquí. Sésame miró a su alrededor, un poco decepcionado. Sin embargo, cuando giró la cabeza, vio un garrote negro sobre la mesa. ¿Eh? Esto es, señora. Ven y echa un vistazo. Él de repente dicho con un entusiasmado mirar. Con tu voluntad ser capaz a cruz el reino marea y devolver a el deidad continente. ¿Qué es esto? Zhu Yao miró el objeto en su mano. Era metálico y tenía una forma cilíndrica, sin embargo, no tenía ninguna energía divina circulando a su alrededor. No parecía un artefacto divino, más bien normal sin nada especial al respecto. Esta es una formación de mecanismo antiguo. Sésame miró el garrote mientras concentraba sus sentidos en él y luego hizo algunos crujidos. Sonidos, como aunque algo tenía estado activado. Con un silbido, el objeto cilíndrico que antes todavía estaba a solo un brazo de distancia, de repente comenzó a abrirse. En solo unos momentos, envolvió a Sésame. Sésamo. Zhu Yao era conmocionado. Estoy bien, respondió. Los crujidos sonaron una vez más, y luego, esa sábana negra volvió a su forma cilíndrica. Señora, con esto, las palas de viento del reino marea pueden protegerse y podemos regresar al continente de la deidad. ¿Cómo hacer tú saber eso? ¿Este objeto es útil? Sésamo tamaño arriba. El garrote por un momento parecía una técnica mecánica y no construida por artes divinas. No era de extrañar que no tuviera ninguna energía divina. Vi a mi amigo usarlo una vez, explicó Sésame. Es realmente resistente, las palas de viento básicamente no pueden dañarlo en absoluto. Además, no es un artefacto divino, por lo que no lo sería. Disipado por las palas de viento sin presencia. Él sonó en realidad increíble. Entonces, ¿qué son nosotros? Espera para... Vamos y... Zhu Yao tirado Sésamo afuera del puerta. Esperar a minuto. No es bueno quitármelo así, ¿verdad? Se siente un poco culpable como si hubiera robado algo. Está bien. Sésame le dio unas palmaditas en el pecho y garantizó. En cualquier caso, tiene muchas cosas, así que no le importará. De hecho, hacer amigos con alguien como Sésamo, seguro que es la desgracia de 3 vidas de esa persona. Capítulo 356. Ir y buscar a Buso, hombre joven. El 2 regresó a el fronteras del reino, el viento, las espadas todavía cortaban el aire con fuerza. Antes de esto, ella no sentía nada único sobre el viento. Esta vez, inconscientemente. Liberado su divino sentido, solo a darse cuenta eso su divina sentido haría dispersión automáticamente el momento él eran para hacer contacto con las palas de viento como se esperaba de la tecla del multiuso. Vamos. Zhu Yao dio un paso hacia Sésame, indicándole que activara esa extraña máquina en su mano. Después de esperar un rato, se dio cuenta de que no había respuesta. Cuando Zhu Yao transformado atrás a mirar, él era de hecho en un aturdimiento. Este inquieto estúpido podría de hecho ser en aturdimiento también. Ella tenía no elección pero a golpear su puño sobre su cabeza. ¿Cuáles son tú haciendo? Abierto él. Después todo, ella recordado eso allá había 2 guardias, uno rojo y otro amarillo, cerca. ¿Qué pasaría si los descubrieran si arrastraban esto? Sésame se atragantó con el golpe, como si acabara de recuperarse. Sentidos justo ahora. Ah. Uned. Él respondió y entonces, giró el tubo negro en su mano con algunos chasquidos, una bola metálica negra apareció instantáneamente a su alrededor, envolviéndolos por dentro. Zhu Yao pensó que estaría muy oscuro por dentro, pero inesperadamente, en realidad era transparente cuando se miraba desde el interior. Todo en los alrededores se podía ver claramente. No pudo evitar tocar la tela, y su robustez era comparable a escamas. En de Sésamo mano, que se mantuvo era un bloque cuadrado negro, similar a un pequeño bloque de juguete. Este es el núcleo de la formación. Al presionarlo, todo volverá a su forma original, explicó Sésame. Oh. Zhu Yao asintió. Ella no dijo mucho y simplemente continuó caminando hacia adelante. Sésame inmediatamente la alcanzó. Mientras se movían, toda la cobertura defensiva también se volvió bastante intuitiva. Un poco emocionado. Después de todo, esta era tecnología avanzada. Era un poco similar a la tecnología utilizada en la era moderna. Parecía que los mecanismos antiguos no se limitaban solo al Sudoku y al Gomoku. Caminaron directamente hacia Realm Tide y se dieron cuenta de que esta cubierta defensiva era realmente funcional cuando soplaba el viento. Golpeado él, ellos haría inmediatamente dispersión sin incluso, haciendo a soltero eco. Ocasionalmente allá haría ser fuerte vientos, pero todo lo que resultaron fueron golpes suaves y sordos. Zhu Yao cautela instantáneamente disipado. Ella hizo no saber cómo largo el reino marea era, y ella buscado a conseguir atrás como lo más rápido posible, pero se dio cuenta de que cierta bestia que se aferraba al interruptor caminaba más lento cada minuto, giraba la cabeza hacia atrás y luego hacia adelante, como si estuviera dudando sobre algo. Su paso apresurado se convirtió en una caminata ligera, y finalmente, comparable al paso de una tortuga. Zhu Yao decidió simplemente detenerse y dejar escapar un profundo suspiro. Sésame. Ah. Ven aquí. Zhu Yao recogió a la persona que estaba a su lado, se dio la vuelta y caminó hacia la dirección de donde venían. Cuando salieron de Realm Tide y llegaron a su punto de partida, ella tomó el interruptor de su mano. Y tenía él de volver a esta cilíndrico forma. Ella entonces señaló en dirección al Palacio Inmortal Demoníaco y dijo, regresaré al Palacio Divino del Rayo por mi cuenta. Señora, Sésame quedó atónita por un momento, y luego inmediatamente mostró una mirada lastimera. ¿Vas a abandonar a la bestia otra vez? Lárgate. Zhu Yao puso los ojos en blanco. Si no estás dispuesto a dejarla ir, vuelve con ella por tu cuenta y admite tu error. Está bien incluso si tienes que deshacerte de tu piel gruesa, después de todo.
Te especializas en eso. Si te gusta, entonces ve a cortejarla. Con cómo estás siendo tan indeciso y vacilante por aquí, ¿todavía puedes llamarte hombre? Por supuesto que no. Dijo Sésame con una mirada seria. No soy un hombre, soy una bestia masculina. Diablos. ¿Es este el momento de pensar en esos detalles? Esta anciana aquí quiere que tomes una decisión, no desvíes el tema aquí. Me estás haciendo daño en la cabeza. ¿Te gusta Gonlan o no? Todo el rostro de Sésame se arrugó, viéndose triste y confundido. Yo tampoco lo sé. Realmente la odio. ¿Solo porque ella es más fuerte que tú y te acosó cuando eras joven? Zhu Yao puso los ojos en blanco. La cabeza de Sésame bajó aún más, y un momento después, él respondió con la solemne voz. Incluso después eran más viejo, el acoso no terminó. Zhu Yao dejó escapar un profundo. Este idiota con bajo ek. Sésame, ¿alguna vez has suspirado por qué eres tan consciente de su trato hacia ti? Él era aturdido para el momento, y entonces él aumentó su cabeza. Zhu Yao dijo con voz hundida. Eres una bestia demoníaca. Para convertirte en un inmortal demoníaco, definitivamente tendrás que experimentar una gran cantidad de peleas y masacres. Ella no es la única que te ha estado golpeando. ¿Verdad? ¿Por qué solo la odias a ella entonces? Eso es diferente. Sésamo argumentó. ¿Qué diferente? No estoy familiarizado con otras bestias, así que ni siquiera me importa odiarlas. Además, al final, fui yo quien terminó golpeándolas más tarde. Entonces, ¿qué hay de mí? Zhu Yao lo miró. Yo también soy más fuerte que tú y también te golpeé mucho. ¿Me odias? Eso no contar, estás mi amante. Nosotros tener a contrato. Bien. Zhu Yao asintió. Entonces, ¿qué hay de mi maestro? Él abusa de ti cada vez que te ve, ¿lo odias? Sí lo odio. Zhu Yao le dio una bofetada. Esta anciana está hablando en serio. Sésamo lamentablemente frotado es cabeza. Él era ser grave aunque... Entonces déjame decirlo de otra manera, dijo Zhu Yao en voz baja. La chica Gonlan es realmente más fuerte que tú, pero no es que no puedas alcanzar su nivel de cultivo. Si llega un día en el que el cultivo supera al de ella, ¿qué vas a hacer? De curso es a derrotar su. De Sésamo ojos brilló. ¿Y entonces? Y entonces Sésamo frunció el ceño. Después reflexionando para por un momento, dijo, y luego, haré todo lo que ella me hizo una vez. ¿Cómo? Como arrebatando lejos sus enemigos y persecución lejos todo de sus oponentes, entonces eso ella no alguna vez conseguiré la oportunidad para hacer un movimiento de nuevo. Luego, ahuyentaré a todas las bestias macho que se acerquen. Su. Como atrevimiento ellos a menudo espectáculo apagado su podría enfrente a mí, todos los días la miraban fijamente, y cada vez que encontraba algún problema, inmediatamente salían corriendo, sin darle ninguna oportunidad de disfrutar del centro de atención. Entonces yo luego se detuvo a mitad de camino, como si lo sintiera. Algo andaba mal con sus palabras. Su rostro se puso en blanco. Zhu Yao sonrió, mientras dejaba al descubierto sus pensamientos. ¿Quieres protegerla? Sus ojos se abrieron de repente, su rostro se llenó de total incredulidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Alguna vez has pensado seriamente por qué estás tratando específicamente a Gonlan de manera tan diferente? Continuó Zhu Yao. Dijiste que odiabas cómo ella siempre atacaba frente a ti, odiabas cómo te robaba el protagonismo y odiabas cómo su nivel de cultivo es más alto que el tuyo. Todas estas razones se deben a que tu cultivo es más débil que el de ella. Si tu nivel de cultivo es más alto, entonces harías lo mismo por ella. Simplemente no estás satisfecho de que la persona esté atacando directamente. No te desagrada, simplemente te disgusta la sensación de esconderte detrás de ella, en realidad no la odias. Simplemente odias a tu impotente, ¿verdad? Se quedó en silencio, pareciendo distraído como si se hubiera hundido en un aturdimiento. Cuando él vino a semejante a denso persona, Zhu Yao tenía no opción pero a tirar otro pedazo de madera en el fuego. Pero, tú no tengo a preocuparse acerca de él ahora. Ella tiene ya decidido a dibujar una línea clara entre ustedes dos. En el futuro, nadie más atacará frente a ustedes, nadie más robará su línea de tiempo y nadie les golpeará de nuevo, por supuesto. Sonrió y continuado. Ella podría hacer él de nuevo en el futuro, pero, él vestía detrás su voluntad no más extenso ser tú. ¡No! Sésamo miró ansioso. ¿Por qué no? El número de bestias femeninas entre los inmortales demoníacos es muy pequeño. Sin ti, ella todavía tiene muchas más opciones. Lo más probable es que pueda encontrar una que sea más fuerte que tú, y en el futuro, habrá alguien más. Protegiéndola. Yo también puedo. Argumentó Sésame con ansiedad. Mi cultivo ya había alcanzado el de ella, pero como había estado bajando al reino inferior, mientras me recupere. Entonces, ¿qué si tú recuperar? Ella no cuidado ya no. Es rostro instantáneamente palideció. Sésame, Zhu Yao le dio unas palmaditas en los hombros. Después de todo, todavía era la bestia de su familia, por lo que no podía soportar verlo permanecer soltero de por vida. Admítelo. Lo que odias no es a ella, sino a la distancia. Entre el dos de tú. Estás asustado, eso ella es también muy lejos de tu alcance, donde no puedes alcanzarla. Lo que odias es simplemente a ti que te escondes detrás de ella, tienes miedo de no ser digno de ella. Sin embargo, ¿alguna vez pensaste que ella podría haberlo hecho? He estado esperando por ti todo este tiempo, y que ella está de pie en el lugar donde tú poder alcanzar como largo como tú dar la vuelta. No dejes que tu autoestima se convierta en el arma que daña. Su relación con su. Una vez el cortar es profundo, incluso ella, voluntad sentir herir. Señora, Sésame levantó la cabeza, pareciendo aún más confundida con esos ojos llorosos las cosas que dijiste, no entiendo ninguna de ellas.
Diablos. Zhu Yao quería pellizcarlo hasta matarlo. La sopa de pollo que había hervido durante tanto tiempo se había ido por el desagüe. Señora, ¿qué debo hacer? Parecía que Sésame estaba a punto de llorar. ¿Qué pasa si realmente encuentra a alguien más a quien intimidar? En el momento en que imagine que algo así sucede mi corazón se sentirá raro. Ella es entonces violento, otro bestias podrían no ser capaz a tomarla a golpes. Solo yo puedo, no quiero ella intimidar a otro bestias. Excelente, él aún podría ser salvado. Entonces ve y tómala de vuelta, dijo Zhu Yao. Vuelve y abraza sus muslos. Simplemente haz todas esas cosas desvergonzadas que le habías hecho antes a Gonlan. ¿Voluntad eso de tener su forma acoso otro bestias? Zhu Yao asintió. Después de reflexionar por un momento, ella sin embargo se estremeció. Su cabeza. Este estúpido bestia, eso podría no hacer cualquier turns, todavía necesitaba otro empujón. Eso todavía no es suficiente. Debes tener una identidad conocida para eliminar todos los problemas futuros para siempre. ¿Qué identidad? Kasatsu. Sésame guardó silencio por un momento, pero sus ojos se habían aclarado. Como si hubiera entendido algo, inmediatamente volvió a su forma original. Señora, ya no puedo acompañarla de regreso al Palacio Divino del Rayo. MN. Zhu Yao asintió mientras agitaba su mano. Ve a buscar a Buso, joven. Sésame voló en círculos en el cielo. De repente, pensó en algo. Y transformado atrás. A gigantesco huevo instantáneamente apareció frente a Zhu Yao. Señora, entonces te daré este huevo. Mientras decía eso, agitó sus alas y regresó apresuradamente. En un instante, su figura desapareció en la distancia. Zhu Yao. Hacer primero mirar como a depósito. Zhu Yao se volvió y miró el huevo a su lado. Como si acabara de descubrir algo, su expresión se oscureció y frunció el ceño profundamente. Miró el mecanismo en su mano e inmediatamente lo encendió. Huevo detrás de ella e inmediatamente entró en Realm Tide. Solo cuando la figura de Zhu Yao estaba a punto de desaparecer entre las palas del viento, el huevo blanco se movió de repente. Rodó apresuradamente. Después después alcanzando a cerca de 3 pasos lejos de ella, siguió constantemente su ritmo. Zhu Yao naturalmente escuchó el ruidos detrás pero no le importó, ni siquiera se giró para mirarlo. Aceleró su paso hacia Realm Tide, pero frunció el ceño. Se había vuelto aún más profundo. Como primero pensamiento, el reino marea era muy ancho. Añadiendo eso, ella podría no lanzar cualquier arte ni volar sobre su espada. Zhu Yao caminó durante exactamente 6 horas antes. Ella era capaz de ver de lugares enfrente de su. Finalmente estaba llegando al otro extremo y exhaló un suspiro de alivio. Creciente su paso, ella caminó afuera y llegó a bosque familiar pero extraño. Ella caminó a corta distancia lejos del reino marea antes de liberar el defensivo cubrir y tener el de volver a forma cilíndrica. Ese huevo blanco salió rodando de Realm Tide también, deteniéndose a unos 3 pasos de aquí todavía. Zhu Yao simplemente se sintió un poco irritada en lo más profundo de su corazón. Ella podría no volar en la espada, ella elenco un arte y acelerado sin embargo, no importa qué tan rápido o lento fuera, el huevo continuó siguiéndola mientras mantenía la misma distancia entre ellos, sin ceder ni un poco. Finalmente, Zhu Yao no pudo soportarlo más y se detuvo en la salida del bosque. Dejando escapar un largo suspiro, dijo, ¿cuánto tiempo vas a seguirme? Se dio la vuelta y miró el huevo. El huevo rígido para a momento, parada en espista. Un momento después, una luz negra brilló en la mano de Zhu Yao, cuando ese mecanismo cilíndrico se convirtió en un rayo de luz negra y entró en el huevo. El huevo inicialmente blanco lentamente se volvió negro y el huevo que antes simplemente tenía un aura suave de repente comenzó a contener la esencia de la vida. Líneas de grietas crecieron a lo largo del caparazón mientras hacían sonidos crujientes, y un fénix negro como boca de lobo apareció justo después. En el momento siguiente, ese fénix negro se convirtió en un joven familiar vestido con ropa negra, era extremadamente delgado, como si fuera ese Yue Jin que acababa de salir del iceberg por primera vez, al mismo tiempo. Se parecía al Xiao Bai que salió del lugar lleno de energía diabólica. Abrió la boca, como si quisiera decir algo. Sin embargo, Zhu Yao no quería escucharlo. No se molestó en preocuparse, simplemente se dio la vuelta y siguió su camino. Yue Jin bajó los ojos con ligera decepción. No expresó su tristeza, pero no se atrevió a quedarse atrás, siguiéndola desde lejos. Si ella se apresuraba, él también lo haría, y si ella desaceleraba, él desaceleraría al mismo ritmo, como si no existiera. Zhu Yao eligió intencionalmente los caminos más difíciles para caminar, desde voltear grandes rocas hasta atravesar pantanos. Al final, ella. Era él solo uno cansado sí misma, mientras a cierto alguien todavía seguía su ritmo. Sin embargo, ella no podía desahogar la furia en su corazón y simplemente decidió ignorarlo. Caminó durante un día y una noche, antes de finalmente ver un pequeño pueblo frente a ella. Instantáneamente exhaló un suspiro de alivio. Decidió buscar una herramienta de transporte, e incluso si no podía volar por sí sola, debería hacerlo. Todavía hago una llamada, Apui, se refería a usar un talismán de transmisión de voz para informarle a su maestro que la recogiera. La ciudad era lamentablemente pequeña, con solo unos 4 puestos instalados en la calle. No había ninguno que vendiera talismanes de transmisión de voz, aunque había uno que vendía artefactos divinos. Ella eligió la espada divina de primer rango más débil, y cuando lo hizo, tocó su bolsillo y se dio cuenta de que era una pobre mendiga. Estimado señor. El palar dueño era un tierra deidad, y él fue bastante cortés. Está bien si no tienes piedras divinas, puedes cambiarlas por algo de valor similar. ¿Intercambio?
Ellos de hecho ofrecido servicios de intercambio. Jeje, después de todo, este es un pequeño negocio. El dueño del puesto tenía un pensamiento maravilloso en mente ya que su cliente era un profundo. Deidad, alguien aún será a rango más alto que él definitivamente debe tener un par de buenos artículos. Incluso podría obtener ganancias. Acabo de abrir el puesto hoy, siempre que el mayor tenga algo para intercambiar, cualquier cosa se puede intercambiar. Un verdadero pobre mendigo, Zhu Yao. Se tocó todo el cuerpo, pero ni siquiera podía sacar un solo mechón de cabello. ¿Realmente tenía que caminar de regreso al Palacio Divino del Rayo? Se le romperían las piernas, ¿verdad? Se dio la vuelta y miró la cola detrás de ella. Frunciendo el ceño, una vez más le confirmó, ¿realmente puedo intercambiar algo? Por supuesto. El dueño del puesto le dio unas palmaditas en el pecho y garantizó. Está bien entonces. Zhu Yao se dio la vuelta y caminó hacia el cola detrás su. Mientras el pagar dueño tenía un entusiasmado brillo en sus ojos, ella ha abrazado el cola arriba y metido él en el pagar mesa. Entonces lo intercambiaré con este niño. En cualquier caso, no estamos relacionados con sangre. Capítulo 357. Vamos a charlar acerca de vida incontable que el infierno corrió al otro lado del pagar del propietario mente. ¿Estás jugando a mí para tonto? Senior, no puedes. Esto es un fénix. Una raza de Dios, ¿sabes? Dijo Zhu Yao con una mirada severa, aunque era negra. Oh, mayor, estás bromeando. No creas que porque tienes un alto nivel de cultivo, no me atrevo a darte una paliza. Oye. Si no quieres hacer el intercambio, entonces está bien. Hizo un puchero Zhu Yao, y luego su tono cambió. Entonces te lo entregaré. El pagar dueño era absolutamente confundido. Alguien, venir, encima aquí. Hay un insensible bestia lanzamiento lejos su niño. Cuando Zhu Yao estaba a punto de salir de la ciudad, el niño que era un obedientemente sesión en el pagar mesa más temprano saltado se levantó y la siguió. Después de este alboroto, la furia en el corazón de Zhu Yao se calmó a la mitad. Como era de esperar, intimidar a las personas es la mejor manera de reducir el estrés. Con su ira desahogada, Zhu Yao sintió que ahora podía tener una conversación tranquila y pacífica. Después de correr una cierta distancia fuera de la ciudad, se hizo a un lado y meditó un poco para regular su energía. Fue pasado, y su cultivo pareció a tener débil rastros de un gran avance. Parecía que en poco tiempo podría convertirse en una deidad dorada. Luego se giró para mirar al niño que estaba a una distancia considerable de ella y suspiró. Habla, ¿qué pasó? Aprovecha esta oportunidad mientras todavía estoy tranquila. Yue Ying levantó la cabeza, como si no pudiera creer que ella realmente iniciara una conversación. Sus ojos se enrojecieron. Y el reflexión de lágrimas brilló. Que lleva a sonido nasal pesado, gritó. Hermana mayor, Yao. La irritación en el corazón de Zhu Yao una vez más volvió a entrar. Respirando profundamente, continuó. ¿Estuviste en ese huevo todo el tiempo? A pista de ansiedad brilló al otro lado de su rostro, pero él aún ¿Cuándo te reuniste con Sésame? Los ojos de Zhu Yao se volvieron fríos, frunciendo el ceño. ¿Ustedes dos trabajaron juntos para engañarme? No, eso no, se puso aún más ansioso y sacudió la cabeza con fuerza, como si estuviera a punto de llorar. Zhu Yao respiró hondo mientras oleadas de ira se emitían desde lo más profundo de su corazón. Si Sésame no le hubiera dejado el huevo intencionalmente, no lo habría vinculado con Yue Ying, razón por la cual dejó el huevo a propósito. Entonces, cuando comenzó a rodar hacia ella por sí solo, finalmente determinó su suposición. En aquel entonces, cuando Sésame se despertó y vio su cuerpo, su primera reacción no fue esperar a su maestro en el Lightning Divine Palace, sino llevarla hasta el continente inmortal demoníaco en busca de ayuda. En este reino superior, quien se había cultivado más alto que su maestro o el piso maestro, a el punto donde Sésamo haría traerla sin dudarlo. Además, Sésame dijo claramente que debido a su relación con Gongran, no tenía ni un solo amigo bestia. Sin embargo, mencionó que tenía un amigo en el sur y que conocía una manera de cruzar Realm Tide. ¿No es esto una contradicción? Mayoría probable, el así llamado amigo él buscado a lo que buscaba en el continente inmortal demoníaco era el propio Yue Ying. Y de hecho seguí mi camino para ayudarlo a cortejar a su amada y pensar que uniría fuerzas con alguien más para engañarme a esa bestia ingrata. Sin embargo, lo que no podía entender era cómo Yue Ying terminó dentro del huevo todo el tiempo. Después de todo, el huevo siempre había estado con Sésame. ¿Qué pasa con ese mecanismo? De repente pensó en el objeto cilíndrico negro que la protegía a través de Realm Tide. Hermana mayor Yao Yue Ying levantó la cabeza y respondió un poco ansiosamente. Yo quería encontrar a mi hermana mayor, pero no pude, así que pensé. De forma a cruz reinos y cabeza al divino reino. Sé con certeza que pase lo que pase, mi hermana mayor definitivamente encontrará el soberano. Su expresión se oscureció, luciendo un poco impotente. Solo eso, algo sucedió durante el cruce del reino. El corazón de Zhu Yao se hundió, una respuesta apareció débilmente en su mente y su corazón comenzó a doler de repente. Sin embargo, inmediatamente se recordó a sí misma que no debía ser suave. ¿Y entonces? Al ver que todavía tenía una mirada tranquila, Yue Ying bajó la cabeza decepcionado, mirando la esquina de su bata, apretó con fuerza el puño para reprimir el impulso de tirar de ella. Mundo cruce puerta poder solo permanecer abierto para limitado tiempo. Porque no pude llegar a tiempo, solo pude desprenderme de mi alma. Alma vino arriba, pero mi cuerpo era aún izquierda detrás con Sésamo en el reino inferior. ¿Eso es porque tú transformado en un nuevo? ¿Hizo todo Dios razas tener mecanismo de manejo de emergencia implantado en ellos?
En aquel entonces, durante la instancia de Yulin, ese estúpido dragón que la aplastó hasta la muerte volvió a su forma de huevo para recuperarse después de ser herido también. ¿Cómo supo Yue Ying sobre este método? ¿Cómo Yue Ying, que todavía albergaba las venas del espíritu basura en aquel entonces, podía cruzar reinos y entrar en el reino divino? Lo más probable es que la razón no se limitara a que él se convirtiera en un demonio, sino que albergaba a Shao. Vais recuerdo si tenía incluso recuperado su estado como raza divina. Esta era también la razón por la que era un fénix cuando salió del huevo más temprano. El mecanismo eso protegido a mí al otro lado de la marea del reino se materializó a partir de tu alma. Minnesota. Él obedientemente asintió con la cabeza. No era de extrañar que Sésame tuviera que dirigirse al demonic inmortal continente. Yue Jin era no en su completo forma todavía. ¿Por qué te ayudó Sésame? ¿Cuándo se juntaron ustedes dos? Sésame, traidor. Solo espera. En el reino de los espíritus. Él respondió con sinceridad. También quería encontrarte, así que ustedes dos se involucraron en el adulterio, Apui. Me refiero a que Sésame sabía que Yue Ying estaba en el huevo todo el tiempo, y aún así me lo ocultó. Tus agallas han crecido, mocoso. Ella tomó a profundo aliento y miró en el ansioso Yue Ying. Solo entonces la furia en su corazón se disipó lentamente, mientras apretaba los puños para reprimir sus emociones retumbantes. Hizo no saber cómo ella debería rostro Yue Ying naturalmente, ella estaba furiosa por sus acciones incluso cuando lo recordaba. Ella en realidad buscado a dar este molesto mocoso una paliza sonora. Especialmente cuando se trataba de lo que él hizo en el reino de los espíritus, su corazón simplemente se enfriaría al pensar en ello. Por eso cuando regresó de la era moderna, inconscientemente hizo no desear a cuidado acerca de sus asuntos incluso cuando Sésame lo mencionó intencionalmente, ella no quería escucharlo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, entendió que el escapismo no era el camino, con su personalidad increíblemente retorcida, él definitivamente encontraría su camino hacia ella. Tarde o temprano. Yue Ying, no te perdonaré. Zhu Yao lo miró directamente. Y poder nunca perdonar tú para qué tienes hecho en el espíritu, reino. Su rostro palideció instantáneamente, sin que se viera ni un solo hilo de vida. Nunca en mi vida te perdonaré por querer matar al pequeño debilucho. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no pudo expresarlo en absoluto. Zhu Yao frunció el ceño. Ella se levantó y caminó directamente hacia él. Luego, se agachó y lo miró directamente a los ojos. Eran despacio teñido en desesperación. Con énfasis en cada palabra, dijo. ¿Te sientes triste? ... La hermana mayor también está muy triste. En ese momento, apenas podía controlarse. Sus emociones. Grande hermana tiene siempre pensamiento eso. Tú fuiste un buen niño. Incluso si a veces cometes errores, te creí que está bien siempre y cuando corrijas tus errores. Continuar a crecer más grande al punto donde ellos, tener traspasado mi corazón frío. Y poder perdonar tú para cualquier cosa. Incluso cuando me quitaste la vida 2 veces, puedo tratarlos como si esos incidentes nunca hubieran sucedido. Sin embargo no puedo aceptar cómo usas mi nombre para dañar a aquellas personas que me aman de la misma manera que yo lo hago con ellos constantemente. Atrapado en el mismo lugar, sin querer dar ese paso. Te encerraste en tu propio pequeño mundo, expulsando a todos los que se acercan a él. Como estás solo deseoso ha abierto eso puerta para mí pero no estás dispuesto a salir tú mismo. En cambio, piensas en mantenerme adentro. Capítulo 358. ¿Cómo abandonar el tratamiento del delirio? Mordiendo sus labios, su pequeño cifra comenzó a temblar. Sin embargo, Zhu Yao no quería que siguiera escapando. Yue Ying, no, Xiao Bai. Es hora de que crezcas. Ya te lo he dicho muchas veces, que es hora de que crezcas. Debes salir por tu cuenta. En el pasado, sentí que podía sacarte, pero al final lo siento. No hay nada que pueda hacer ahora. No puedo perdonar tus errores para siempre. Por eso, incluso si me sigues desde atrás durante toda tu vida. Nunca puedo confianza tú de nuevo. Es porque soy asustado eso sí, perdonar esta vez, harás algo que traspasará mi corazón aún más profundamente la próxima vez. Hermana mayor Yao, estoy equivocado. Levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de ansiedad, arrepentimiento e incluso profunda desesperación. Quería agarrar la esquina de su bata, pero tenía miedo de que eso la enojara aún más. No quiero escuchar esto. Zhu Yao sacudió la cabeza. Ya no puedo distinguir las verdades y las mentiras de tus palabras. Sin embargo, Yue Ying, su expresión se volvió fría, y en un instante, soltó un asesinato. Intención que nunca había visto ser emitida desde su antes. Si allá llega a día donde tú hacer algo similar una vez más, y no mente asesinato tú con mi propio manos. Su figura se puso rígida, como si pudiera caer en cualquier momento. Él podría no detener Zhu Yao de dicho aquellas palabras sin corazón. Por eso, de ahora en adelante, no descartaré utilizar el método más cruel para condenar todas tus acciones. Ya no eres mi hermano pequeño y no quiero volver a ser tu hermana mayor. Hermana mayor, su voz estaba llena de tanta desesperación, que podía dispersarse con una ligera brisa. Zhu Yao dejó escapar un profundo suspiro. Yue Ying, me has decepcionado demasiado, me has decepcionado hasta el punto de la desesperación. Yo, ahora realmente sé mis errores, hermana mayor Yao, debes creerme. Zhu Yao negó con la cabeza. Si realmente conoces tus errores, tú no lo haría alegar a mí a creer tú, pero probar él con su comportamiento. Después de dejarle claro a Yue Ying, Zhu Yao ya no le prestó atención, aunque se preguntó qué estaba pasando por su mente, mientras él seguía siguiéndole sin hacer ningún sonido, como un fantasma errante.
Ya no era ese niño flaco y frágil, sino que volvió a la apariencia desafiante del cielo que alguna vez tuvo Xiao Bai. Zhu Yao quería rascarse la cara con ira. Sin embargo, incluso si ella intentara ahuyentarlo, él no se iría, incluso si ella lo regañara, él no lo refutaría, e incluso si ella peleara ella lo haría. No será capaz de vencerlo. Alguien que solo puede causar 5 daños no puede dañar nada. Caminó durante medio día, y cuando el sol estuvo justo en el centro del cielo, ella finalmente interrumpido. Aunque ella era la deidad profunda y caminar no le suponía ningún tipo de estrés, incluso si ella no fue cansado, ella haría aún conseguir aburrido de él. Después de caminar de una manera tan mecánica durante medio día, su hueso perezoso ya no tenía ganas de moverse. Quería hacer autostop con una deidad o un espíritu. Sin embargo, antes el conducir podría incluso venir, la ambulancia había llegado en su lugar. Al mirar las dos figuras rojas y blancas que volaban hacia ella desde lejos, Zhu Yao sintió como si su cuerpo se rejuveneciera de repente. Maestro, estás finalmente aquí a elegir a mí arriba. En el momento en que Yuyan aterrizó, recibió su abrazo. Yu Yao. Miró a su estúpida discípula por un momento y después de darse cuenta de que no solo estaba bien, sino que su cultivo también había aumentado, finalmente se sintió a gusto. Mira, ya te dije que no le pasará nada al pequeño gran discípulo. Yujin agitó el abanico en su mano, con el ceño curvado con su sonrisa. Su cuerpo está marcado con mierte de rastreo, entonces, ¿cómo puedo perder? Ella. Mira lo ansioso que te has puesto, sacándome aquí inmediatamente para buscarla. Incluso si no viniéramos, ella habría regresado sobre ella. Oye, escúchame. Tú dos. Hacer ellos tener abrazo eso estrechamente. No poder ellos ver eso allá eran aún dos solteros cachorros de pie en el lado. Esperar a minuto. 2. Esto es. Yujin miró al hombre vestido de negro que estaba a una distancia considerable, su corazón no pudo evitar dar un vuelco. Justo antes, en realidad no sintió su presencia en absoluto. Yuyan también notó a Yue Ying en la parte de atrás, e inconscientemente abrazó a Zhu Yao aún más fuerte. Su expresión instantáneamente se volvió fría. Cuando llegó al reino superior, Yue Ying todavía estaba allí aturdido. No respondió ni se movió, simplemente miró directamente a Zhu Yao. Maestro, Zhu Yao tiró de la persona frente a ella. Ella tampoco tenía intenciones de explicar volvamos. Yuyan frunció el ceño, sin investigar más. Asintiendo, se levantó. El aire y transportado su discípulo atrás. Esperar para mí. El esquina de Yujin labios tembló. ¿Qué amable de situación es este? ¿Por qué hizo entonces de repente dejar? Una vez más miró al hombre vestido de negro. ¿Los mataría a todos explicar por qué ambos lo ignoran? Dejando escapar un largo suspiro, no tuvo más remedio que seguirlos con una mirada resentida. En el momento siguiente, la figura de Yue Ying desapareció instantáneamente sin dejar rastro también. Con esta extravagante herramienta de transporte Vic que era su maestra, ellos llegó atrás en iluminación divino palacio en menos más de un cuarto de hora, no muy lejos detrás de ellos estaba Yue Ying, quien los había seguido sin hacer un solo sonido. Ya o podrían no ser molesto acerca de a él cualquiera, como ella siguió a su maestro hasta el patio donde estaban las sillas de piedra. Yuyan inmediatamente extendió su mano para revisar sus meridianos con cuidado, y luego intencionalmente hizo una serie de preguntas extrañas. Incluso Yujin dio un paso adelante para revisar sus meridianos varias veces. ¿Qué es él? Zhu Yao era pequeño confundido. Yuyan guardó silencio por un momento. Con un movimiento de su mano, una espada divina apareció sobre la mesa. Marcas extrañas llenaron la espada, aunque la hoja estaba a punto de romperse y ser divina. Era dispersión lejos de él. Él incluso miró a poco familiar. ¿Esta no es esta la espada divina que estaba poseyendo? ¿Por qué hizo eso rango bota? Ella recordado eso él todavía era una espada divina de segundo rango justo antes. En este momento, ni siquiera podía considerarse como una espada de primer rango. No tomaría mucho tiempo para convertirse en una pieza de chatarra. Cuando recuperé esta espada del artefacto místico de almacenamiento en aquel entonces, comenzó a degradarse lentamente. Estas extrañas marcas aparecieron primero, y luego, la energía divina comenzó a dispersarse cuando aparecieron grietas en ella. Yuyan frunció el ceño y dijo solemnemente. Inicialmente, tu alma era el espíritu espada de esta espada. Tu maestro había pensado que, si le hubiera ocurrido un problema a la espada, algo podría haber sucedido en tu propio cuerpo. Mirándote ahora, parecías estar ileso. Oh. No era de extrañar que estos dos estuvieran tan tensos. Zhu Yao evaluó minuciosamente su antiguo avatar que rápidamente se estaba convirtiendo en chatarra y luego volteó la hoja para echar un vistazo. Cuidadosamente reunido en el centro, formando un pequeño símbolo. Entrecerrando los ojos, lo miró de cerca y la comisura de sus labios comenzó a temblar. No solo ella está ilesa, continuó Yujin. La pequeña gran discípula era solo una mortal antes, y ella regresó como una profunda deidad de Chado. Este es simplemente milagroso. Aunque esta espada, por otro lado, está a punto de ser destruida, como si el cultivo de la espada me fuera transferido a mí. Continuó Zhu Yao en su lugar. El dos de a ellos en blanco para a momento. Zhu Yao bajó la espada con una expresión oscura. Así es, finalmente descubrió el origen de su cultivo y por qué de repente se había convertido en una deidad profunda. Transferido encima de este extraño espada. Porque a cadena de palabras estaban escritas claramente en la hoja. Se están transfiriendo datos, por favor esperar, 70%. ¿Por qué el cultivo era transferible? Y además inalámbrico.
No capaz de recibir a soltero itinerancia señal de él, demoníaco inmortal continente, entonces ¿por qué era ella capaz de recibir señales inalámbricas entonces? De repente, sintió que su cuerpo se volvía ligero y el sonido de algo rompiéndose resonó en su mente. Al momento siguiente, la riqueza de su energía divina aumentó más del doble, e incluso su Dantian estaba completamente lleno. Pequeño gran discípulo, ahora eres una deidad dorada. Yujin estaba atónita. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué su cultivo aumentó repentinamente con solo sentarse allí? Zhu Yao silenciosamente miró en su espada. Como esperado, el cadena de palabras cambió. Datos es ser transferido, por favor esperar, 80%. En realidad todavía se está transfiriendo. Oye, ya es suficiente por tu parte. ¿El Bluetooth está cortado ahora? ¿Qué te pasó en los últimos días? Preguntó Yuyan, sus ojos sin darse cuenta se dirigieron hacia Yue Ying, que apenas tenía nada. Sentido de presencia. ¿Y cómo hizo tú dejar iluminación Palacio Divino en aquel entonces? Fui al continente demoníaco inmortal. Zhu Yao habló sobre su estancia en el continente demoníaco inmortal en los últimos años. Días, y entonces agregado en su adivinar acerca de por qué el cultivo había aumentado repentinamente. Naturalmente, ella incluyó los asuntos sobre ese traidor Sésame. Después de escuchar su historia, los dos quedaron un poco estupefactos. Habían oído hablar de compartir el cultivo entre humanos, deidades, y entre humanos y deidades, pero ellos nunca habían oído hablar de que las espadas pudieran compartir el cultivo con los humanos. ¿Justo qué es este drama hecho de? Este incidente es extraño, pero al ver que ese pequeño gran discípulo ahora posee cultivo, su alma debe haberse estabilizado, dijo Yujin con un tono serio. En el futuro, su alma no abandonaría su cuerpo de repente. Sin embargo, como medida preventiva, aún debes llevar contigo algunas herramientas para suprimir el alma. Tiene sentido. No quería volver a experimentar el cambio entre dos avatares. Justo cuando estaba a punto de explotar algunos artefactos divinos, de repente una figura entró cargando, atravesándola a velocidades extremas, y luego recogió la espada sobre la mesa. Sin quedarse ni un momento más, ya se había elevado el aire y voló en la dirección opuesta a la que venían. Zhu Yao quedó atónita. Cuando recuperó los sentidos, el ladrón de espadas ya había volado muy lejos. Curiosamente, esa figura incluso parecía un poco familiar. Esperar a minuto, tía Shue, haya formación encima allá. Antes de que pudiera terminar, docenas de relámpagos descendieron estruendosamente juntos, devolviéndolo inmediatamente. Una fragancia frita y crujiente flotaba en el aire, y una parte de él incluso parecía un poco chamuscada. Zhu Yao, ... Yu Yuyan, ... Yu Yujin, ... La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. ¿No sabía este idiota que las formaciones se cerrarían automáticamente después de entrar en ellas? Caminó apresuradamente hacia donde había caído el trozo de carne carbonizada. Antes de que pudiera acercarse a él, Shuei ya había recuperado los sentidos. Dejó que su cabello carbonizado se balanceara y, en un instante, los miró con cautela. Agarró fuertemente la espada divina con una de sus manos y dijo un poco ansiosamente, «Doncella espada divina, no lo estés. Asustado. Y voluntad traer tú afuera de aquí. Este de papá cultivo es increíble, ¿sabes? Son simplemente altas deidades, déjame mostrarte cómo voy a derribarlos». Zhu Yao, ... Ya te has convertido en carne carbonizada, ¿de dónde sacas toda esa confianza? Doncella espada divina, respóndeme. ¿Por qué no respondes? La expresión de Shuei cambió. Ya no le importaban las tres personas frente a él, agitó la espada fuerte. ¿Qué pasa, doncella? No lo hagas. Asústame, oye. Despierta, él sacudió él para alargo mientras, todavía cuando él comprendió allá, no hubo ninguna reacción proveniente de la espada, sus ojos se enrojecieron instantáneamente y su rostro se llenó de dolor. Comenzó a rugir histéricamente. Doncella. ¿Qué te pasó? Será mejor que no mueras. ¿No te lo prometimos? Una vez que vuelvas a ser humano, nos acompañaremos hasta el polvo, galoparemos a caballo. Juntos, y disfrutar la extravagancia del divino reino entre nosotros. ¿Quién te prometió eso? Voltea la mesa. Se pueden curar los delirios de este idiota. Maestro, escúchame, no he hecho nada. La expresión de Yuyan se volvió fría mientras silenciosamente abrazaba a su discípulo. Realmente quería arrojar rayos por irritación, ¿qué hacer? Doncella espada divina, doncella Shuei. Todavía persistía en gritarle a la espada, pero todo fue un esfuerzo infructuoso. En cambio, mientras continuaba temblando, Zhu Yao sintió que su cultivo tenía resucitado bastante a poco de nuevo, creciente derecho al nivel de una deidad dorada en etapa intermedia. Capítulo 359. Su de la hermana Avida artefacto Shuei furiosamente giró la cabeza, mirándolo sin piedad a los tres. Bestias codiciosas, ¿qué le hicieron a mi divina doncella espada? Avaro bestia 1 Zhu Yao, ... ¿Quién es tuyo? Se desmaya. Bestia codiciosa 2 Yuyan, ya hice todo lo que debería haber hecho. Avaro bestia 3 Yujin, un espectador inocente que fue arrastrado. Doncella espada divina, te vengaré. Divino espada, convocado su arma, y miró fijamente en los tres con una mirada enfurecida. Ninguno de ustedes pensará siquiera en escapar hoy. Como primero dicho, donde el infierno hizo él conseguir todo eso confianza de, oye? Shuei, cálmate. En realidad estoy. Cerrar arriba. Él fríamente miró fijamente en su. Este papá no desear, a escuchar cualquier tonterías de tu lote. El infierno.
Apuntando con su espada, la intención asesina instantáneamente irrumpió en los alrededores. ¿Quién de ustedes vendrá hacia mí primero? La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. Hizo contacto visual con su maestro y luego, ambos dieron un paso atrás. Yu Jinom será ahora de pie enfrente. ... Buena suerte, tatarabuelo. Zhu Yao hizo una pose de alegría. ¿Por qué a mí? ¿Qué sucedió a el prometido amar entre miembros de la secta? Ah. No podemos culparlo por estar solo, ¿verdad? No es bueno que dos de nosotros intimidemos a uno de él y, coincidentemente, los números coinciden si subes. Zhu Yao se rió entre dientes. Voltea mesa. Esa soltero cachorro no humano. Aquellos que son hábiles obtienen más trabajo, después de todo. Como dicen, primero la amistad, luego la competencia, no seas demasiado duro con él ahora. Ahora ve, Pikachu. ¿El infierno es a Pikachu? Shui Yi ya había volado hacia adelante y lanzó un ataque con un movimiento de su espada. En un instante, los carámbanos salieron disparados del suelo, pero Yu Jin ni siquiera se molestó en moverse. Con un movimiento de su mano, los carámbanos se hicieron añicos. Pulgada y se convirtió en agua. Shui Yi una vez de nuevo materializado incontable espiritual espadas y los hizo aplastar de una manera abrumadora. Sin embargo, en el momento en que tocaron el suelo, de repente cambiaron de dirección y dispararon hacia la dirección de Zhu Yao. En realidad estaba planeando un ataque furtivo, pero parecía que había elegido el objetivo equivocado. Yu Yanian frunció el ceño. Con aliviar de su presión, olvidar acerca de el espiritual espadas, incluso Shui Yi se estrelló sobre él, ya no era capaz de moverse. Jaja. Él claramente dicho él buscado a solo batalla, todavía él fue para en cambio, 1 contra 3. ¿Por qué el problema? Yulian dio unos pasos hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de sacar la espada divina de la túnica de Shui Yi, que todavía estaba tirado en el suelo, de repente sonrió. Una ráfaga de viento pasó detrás de ella cuando se giró. Mirar, Shui Yi de repente apareció detrás su afuera de ningún lugar. Era un clon. Todo sucedió demasiado rápido. Cuando recuperó el sentido, Shui Yi era ya cuchillada su arma en su. Ella incluso podía ver la luz fría reflejada por su espada, junto con el estallido de aura oscura y abrumadora detrás de él. El corazón de Zhu Yao se estremeció e inmediatamente gritó Yue Yin. En el siguiente momento, un relámpago fénix salió disparado de su cuerpo. Con su garra, golpeó a Shui Yi contra el suelo y las chispas crepitantes del relámpago estallaron en Shui Yi, como si lo hubieran arrojado a una olla humeante. El aura oscura que llenó el cielo anterior desapareció sin dejar rastro. Ella instantáneamente lanzó un suspiro de alivio. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo! Shui Yi ni siquiera podía moverse por la presión emitida por la intención de su espada, por lo que no tuvo más remedio que dejar correr la boca que tiene de increíble intimidarme con números. Si tienes agallas, deja ir a este papá. Si tienes agallas, ven a pelear conmigo 1 a 1. ¿Y si eres el palacio divino del rayo? Este papá no les tiene miedo. Este papá vengará a la divina doncella espada. Tu lote básicamente no lo son este de papá adversario en todo. Si tú tener el vísceras, entonces venirán a mí 1 por 1. Su verdadero cuerpo y su clon felizmente ayudaron a conectar las oraciones del otro. Como aunque él era no el persona responsable por renunciar al 1-1-1 y convertirlo en un ataque furtivo únicamente a fallar y echó él a grupo batalla. ¿Dónde está su lástima? La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. Disponiendo su mente, la garra del fénix relámpago agarró con más fuerza y dispersó al clon. Torneado en 2 mechones de fumar, eso regresó a Shui el cuerpo de Yi. Aunque era considerablemente inteligente, sabía que no podía derrotar a Yu Jin y su maestro, por lo que ella era su objetivo desde el principio. Había colocado un arte de clonación aquí desde el principio y simplemente la estaba esperando. Maestro que abandone su lado antes de iniciar el ataque. Sin embargo, el mayoría probable hizo no esperar eso, ella haría reaccionar tan rápido y convoca la intención de su espada. Zhu Yao no pudo evitar darse la vuelta y mirar la figura. Eso era 2 a 3 pasos lejos de su. Tomando a respiro hondo y volvió la cabeza hacia atrás. Shui Yi podría no más extenso mover, y Zhu Yao de este modo inmediatamente, sacó su antiguo avatar de sus manos. Como era de esperar, el porcentaje de la espada ya había llegado al 90%. Justo antes, ella saltó instantáneamente del nivel de cultivo de una deidad dorada al de una deidad pesada. ¿Qué estás haciendo? Shui Yi se puso ansioso, pero no podía moverse en absoluto. Devuélveme mi divina doncella espada. Zhu Yao puso los ojos en blanco y luego se golpeó la cabeza con la espada. ¿Estás ciego? ¿No puedes dejarme hablar un momento? Mira con atención. Soy esta espada. ¿Ah? ¿Qué quiso decir? Shui Yi estaba confundida. ¿Eres una doncella espada divina? Minnesota. Ella asintió con la cabeza. Ella transformado atrás en a humano. No pienses en mentirme. Shui Yi instantáneamente se agitó mientras la miraba con desdén. HMPH, ¿cómo podría mi divina espada doncella posiblemente mirar como tú? Ella definitivamente tiene una figura elegante, una belleza incomparable, un conjunto de muslos sanos y brazos poderosos, y también un corazón sincero lleno de enamoramiento. Para mí. Ella poder también ser envuelto alrededor con a mí hasta el fin del mundo. Su moralidad son desaparecido. No me importa si lo crees o no. En cualquier caso, yo soy esta espada. Zhu Yao ya no podía molestarse con él, mientras se daba la vuelta y se alejaba. No ir. Devolver a mí mi espada. Él aún persistió. Zhu Yao miró el 95% de la espada. Intentó hacerlo.
Usa la energía divina como guía y, como era de esperar, una gran cantidad de energía era torrencial en su cuerpo. Esta velocidad era comparable a dejar el Bluetooth y conectarse directamente a un puerto LAN para que los datos se recuperen directamente. El número en la espada también aumentó del 95% al 96% al 97% al 98%. Ah, claro, al final, apareció esta cadena de texto. Misión completa. Zhu Yao inmediatamente rosa en alto de ira. La espada dejaba escapar sonidos crepitantes cuando comenzó a romperse. Doncella espada divina, el rostro de Shueyi se llenó de tristeza. No se sabía de dónde venía su fuerza cuando de repente él viene afuera y arrebatado el espada en su mano. Devuélvemela. Esperar a minuto. No mover. Zhu Yao no pudo detenerlo a tiempo, pero cuando Shueyi tocó la espada, fue desviado ferozmente con una fuerza increíble. Shueyi se desmayó instantáneamente. En ese momento, la espada que inicialmente estaba a punto de romperse de repente brilló con un color rojo brillante. Yulian también se dio cuenta de que algo andaba mal y su expresión se hundió. Justo cuando quería dar un paso adelante, se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto, y lo mismo le pasó a Yu Jin. El dos de ellos eran arraigados al suelo. Yu Yao. Zhu Yao tampoco sabía lo que estaba pasando, pero la espada en su mano comenzó a pelarse capa por capa. La hoja que inicialmente era tan ancha como su palma ahora era tan delgada como su dedo. La espada brilló con un color rojo sangre. Brillan mientras reverberan sin cesar un ruido agudo. Todo de repentino, en lo más hondo de su corazón comenzó a resonar con él, como si su corazón estuviera siguiendo el latido de las reverberaciones. La intención de la espada que aún no había retirado antes cargó hacia arriba, cortando los cielos con un largo grito. Después dando vueltas alrededor del cielo, él de repente ingresó la espada en su mano. En el siguiente instante, la espada abandonó su mano y se convirtió en un rayo de luz roja y entró en su frente. El irresistible supresor. Fuerza en el alrededor es entonces desaparecido sin dejar rastro. Yulian detuvo a su discípula y revisó su cuerpo. El incidente anterior fue demasiado extraño. En realidad, no pudo. A resistir eso luz el mismo, y él podría no ayudar pero siéntete un poco ansioso. ¿Cómo te sientes? Maestro, estoy bien. Zhu Yao también estaba confundida. Pero en mi sentido divino ahora parece haber una espada en él. Yulian era aturdido, ceñudo. Vida artefacto. ¿Artefacto de vida? ¿Es lo mismo que el artefacto divino del maestro? Ejercido su voluntad, arrojó luz de repente brilló Yun enteramente. Una espada roja apareció en su mano. A diferencia de las otras armas que había empuñado antes, se sentía como si estuviera sincronizada con su mente y fuera parte de su cuerpo. ¿Por qué no poderéis sentido el rango de este arma? Jin se acercó con ojos curiosos. Miró la espada roja de su pequeño gran discípulo y se quedó aún más desconcertado. De hecho no emitiendo cualquier aura, como aunque él hizo no existen. Él débilmente transportado una indescriptible presión, eso hecho es duro para gente a mirar derecho en él. Yulian dijo con voz hundida. Esta espada no es espiritual, divina ni un artefacto divino. Entonces, ¿qué es? Su antiguo avatar giró y se convirtió en su artefacto de vida. Solo este incidente ya era profundo y místico por sí solo. Yulian intercambió miradas con Jin y ambos sacudieron sus manos. Cabezas. Ellos hizo no saber cualquiera. Pequeño gran discípulo, encontrar un artefacto de vida ya es algo impresionante. Afortunadamente evento. Jin sonrió como él alcanzó afuera, su mano en un intento de acariciarle la cabeza, mientras le daba unos cuantos consolando palabras. Sin embargo, él recibió a frío destello ataque del lado izquierda con no elección, el enclenque retraído su mano. No te preocupes, esta espada ahora está sincronizada con tu mente y tu corazón. Solo puede ser de ayuda para tu cultivo. A alto deidad ahora. ¿En serio ahora? Zhu Yao se sintió a gusto. En realidad, ella lo deseaba desde hacía mucho tiempo. Un arma propia esos días sin una sola herramienta de transporte eran increíblemente agotadores, ¿sabes? Además, este era su artefacto de vida, y se almacenaría en su sentido divino en el futuro, incluso si cambiara de avatar. Estaría vinculado a ella. La idea de no necesitar hacer autostop la excitó un poco. Sin embargo, el color de la espada era un poco extraño, la hoja en sí era un poco pequeña, sus propiedades eran un poco confusas, e incluso, aunque las dos palabras en la hoja eran un poco feas, esperar un minuto. ¿Palabras? Zhu Yao lo miró con atención. En el centro de la hoja, 2 en negrita. Fuente Arial palabras eran escrito en él, instalado parche. Su sonrisa rígido, y su expresión instantáneamente oscurecido. Ella empujado afuera su mano y lanzar el espada en él como si estuviera desahogando su ira, pisoteó fuertemente. En el suelo. Entonces, ella transformado alrededor y entró en la casa. Espíritu del reino, y voluntad ser tío en su abuelo. Shueyi se despertó después de estar inconsciente durante 3 días. No importa lo que dijera Zhu Yao, él no creía que ella fuera esa espada. Zhu Yao tampoco podía molestarse en explicar más. Inicialmente, ella quería liberarlo del Lightning Divine. Palacio como él deseado, pero excelente gran maestro Yu, la inesperada orden disciplinaria de Jin volvió a brillar. El que buscó ayuda fue una vez más la deidad dorada que quería matar a Shueyi. Además, él no era el único. Uno esta vez. Todo el reino divino ahora estaba buscando a Shueyi. El plan inicial de Shueyi era tomar la espada divina y huir de esto lugar, pero ahora, iluminación divino Palacio tenía inesperadamente, convertirse su seguro refugio. Pequeño gran discípulo, ¿qué crees que deberíamos hacer? Jin sonrió mientras agitaba la brillante orden disciplinaria en su mano.
Desde que accidentalmente fue teletransportado en ese entonces, alteró todas las órdenes disciplinarias e implementó la teletransportación manual. Modo. Zhu Yao se quedó en silencio por un momento, antes de decir solemnemente, déjalo salir del Palacio Divino del Rayo. Yu Yujin era aturdido y encontró el pequeño extraño. Y pensé que tú haría desear a proteger a él. Capítulo 360. Vamos claro el torre juntos, joven doncella. De hecho pensé así en el pasado. Zhu Yao frunció el ceño. Porque desde mi perspectiva, Shueyi no hizo nada extremadamente vil. Aunque hubo muchas personas que vinieron a perseguirlo y buscaron problemas con él, alegando que es una deidad malvada, no vi esos actos con mis propios ojos. Así que es natural que no resuene con ellos. En cambio, como arma, Shueyi me cuidó considerablemente bien. Palabras eran a pequeño irritante, en el muy el menos, él hizo no úsame para atacar a sus enemigos. Entonces ¿por qué Yujin se confundió aún más si él? Hojas iluminación divino palacio ahora, incluso si no causa problemas para él, las diversas sectas y clanes pueden no dejarlo oír fácilmente. Se puede imaginar lo difícil que será su vida si haces esto. Entonces, por lo que estás diciendo, ¿debería dejarlo quedarse y protegerlo bajo el nombre del Palacio Divino del Rayo? Después de eso, ahuyentar o matar a todos aquellos que lo buscan en busca de problemas. Yujin frunció el ceño y hizo no responder. Entiendo las intenciones del Floor Master. De hecho, tuve pensamientos de ayudarlo al principio. Aunque estuvimos juntos solo por unos días, todavía nos conocemos hasta cierto punto. Si simplemente lo dejo morir, de hecho lastimará a mí un poco de conciencia. Por eso no impidí que el gran maestro lo trajera aquí en aquel entonces. Zhu Yao suspiró. Hubo incluso ese momento en el que pensé que sería genial si pudiéramos tenerlo en Lightning. Palacio Divino. De esa manera, nadie podrá encontrarlo. Sin embargo, si hago eso, Shueyi seguirá siendo Shueyi y no se producirá ningún cambio. Para él de esta manera. Las personas que murieron en sus manos no pueden ser revividas, y los pecados que había cometido no pueden ser limpiados. Incluso existe la posibilidad de que empeore en el futuro, que más vidas mueran en sus manos y él. Incluso peor que ahora. En ese caso, si realmente decido ayudarlo, me convertiré en el verdugo que le entregue el cuchillo. Por cada sangre que derrame, la mitad recaerá sobre mí. De hecho, Shueyi no me hizo nada malo de ninguna manera, pero tampoco es una buena persona, dijo solemnemente Zhu Yao. Al menos, a los ojos de las distintas sectas y a los ojos de todos. Gente que lo persigue, lo más probable es que sea una deidad malvada cuyo manos son completamente manchado en sangre. Este punto no puede ser cambiado justo porque él tratado a mí bueno. Ha equivocado es incorrecto. Esto no se puede cambiar incluso si el motivo para realizar el acto es correcto. Esto es lo mismo que no se puede eliminar el pecado de un asesino. Justo porque él una vez salvado a alguien. A violador no puedo ser perdonado justo porque él realmente ama a su víctima. Tomando eso oro, deidad de antes como por ejemplo, él y su esposa eran inocentes, sin embargo, Shueyi mató a su esposa solo por una residencia en una cueva. Incluso si este asunto no me concierne, no reconozco sus acciones. Aunque el reino divino se basa en la ley de que la fuerza reina suprema, siento que, en este mundo, nada es más importante que la vida misma. Ya que él realmente lo hizo, entonces debería asumir las consecuencias. Yujin dejó escapar un largo suspiro. ¿Estás planeando entregarlo a las sectas y clanes? No. Zhu Yao negó con la cabeza. No soy abogada. No tengo la autoridad para juzgar los pecados de alguien. Y no soy solo yo, esto también ocurre con las sectas y los clanes. Shueyi habían hecho muchas cosas malas, pero de todas estas deidades que habían ascendido, ¿quién podría decir que nunca habían hecho un solo mal? ¿Y cuál de ellos no tiene las manos manchadas de sangre? Todos habían hecho lo mismo alguna vez. Entonces, ¿quién podría juzgar a los demás sobre lo que está bien y lo que está mal? Incluso aquellos que hoy se acercaron a cazar a Shueyi podrían no estar haciéndolo por el bien de la justicia. Entonces, Yujin era absolutamente confundido. Dejar a ellos lágrima arriba su propio asuntos entre ellos mismos. Desde mi lado es bien, entonces sí podría como bueno no preocuparme por ambos lados. Entonces, maestro de piso, por favor libere a Shueyi. No lo protegeré ni lo ayudaré a pagar sus deudas de sangre. Porque no deseo convertirme en cómplice, tampoco lo entregaré a las sectas, porque ellas no lo desean. Tener la autoridad para juzgar o castigar a otros. Si Shueyi quiere esconderse, es posible que las sectas no puedan. A localizar a él cualquiera. Si el sectas realmente tener el intenciones para cazarlo, ellos tendrán las formas de hacerlo. Solo el tiempo puede decirlo todo, mientras que yo simplemente seré yo mismo. Yujin quedó atónito por un momento. De repente, se rió y su risa continuó haciéndose más fuerte. Pequeño gran discípulo, tú, seguro que me sorprendes un poco. Ia no estaba aquí, extendió su mano para acariciarle la cabeza. Por alguna razón, pudo ver débilmente algo que no se podía encontrar en todo el reino divino, algo conocido como un corazón puro. Aunque era un poco tonto, inesperadamente era algo que podía hacer que la gente sintiera envidia. Zhu Yao torpemente se hizo a un lado y luego le apartó la mano de una palmada. A él tampoco le importó, y simplemente sacudió la cabeza mientras agitaba la mano para lanzar un arte. En un instante, los pesados relámpagos se nublaron. Eso rodeado iluminación divino palacio disperso como una formación tras otra fue liberada. Justo en ese momento, una figura azul se convirtió en un rayo de luz y salió volando. Él era Shueyi. Ahora, parece que incluso si quieres salvarlo, él parece ansioso. ¿A cabeza afuera? Yujin dicho sonriendo.
Mayoría probable, él te buscaría para vengar a esa doncella espada divina o algo así. Incluso si ese es el caso, ¿aún persistirás en detener tu mano? ¿Quién puede predecir el futuro? Lo que puedo hacer es simplemente aferrarme a este yo de este momento y evitar que este mundo lo cambie. Zhu Yao lo miró y de repente sonrió con un tono de broma. Si todos se hubieran aferrado a sí mismos, tal vez el mundo ya habría cambiado. Yu Jin quedó atónito. De repente, sintió como si su corazón temblara, como si el sol hubiera aparecido después de que las nubes se hubieran disipado. Antes de que pudiera entender qué era este sentimiento, la tierra y los cielos temblaron repentinamente. Todo el palacio divino del rayo comenzó a temblar. Rayos tras rayos de luz cegadora aparecieron sobre su pico, brillando instantáneamente toda la montaña flotante con un espectro de colores. Iluminación divino torre. Yu Jin expresión cambió, y en un instante, su figura desapareció sin dejar rastro. Zhu Yao era pequeño confundido como ella observó el repentino estallido de extraños rayos de luz que caían. La luz consistía en todo tipo de colores. ¿Este es el cielo lloviendo abajo arcoíris? La luz no tenía ninguna capacidad ofensiva, y cuando estaba bañada en él, ella en cambio sintió cómodo y cálido. ¿Por qué hizo ella encontrar el a pequeño familiar aunque antes ella podría incluso al reflexionar sobre ello, escuchó un ligero zumbido? Su artefacto de vida de repente salió volando por sí solo y dio vueltas a su alrededor. Cuando extendió su mano, volvió a su alcance, sin importar cómo lo mirara, parecía un poco entusiasmado. La luz proviene del Lightning Divine Tower. Su maestro también salió de la casa. Miró al cielo y dijo, debe haber ocurrido un evento imprevisto. Espérame aquí, no salgas corriendo. Esperar. Zhu Yao tirado sobre su maestro. Vamos a ir juntos. Yuyan dudó por un momento, antes de que finalmente decidiera agarrar a su discípulo y volar hacia la cima. En el momento en que llegaron, quedaron atónitos por la torre frente a sus ojos. La torre que inicialmente era tan limpia y blanca como el jade, estaba comenzando a abrirse desde el fondo, como si una capa de su piel estuviera siendo arrancada. La lágrima se elevó lentamente hacia arriba, filtrando coloridos rayos de luz. Zhu Yao una vez vio abrirse la torre divina del rayo antes, pero el torre era ser más abierto este tiempo. El lágrima. El cuerpo de la torre se elevaba constantemente y, lentamente, lo que podían ver a simple vista eran solo los coloridos rayos de luz. Gran maestro, no pudo evitar llamar a Yu Jin, que estaba parado al frente con una expresión severa. Yo tampoco sé la razón. Suspiró y dijo yo sí. No activé la ficha divina del maestro de piso, pero la torre divina del rayo se abrió por sí sola. Además, la forma en que se abre es demasiado extraño. Si lo que la torre divina del rayo estaba haciendo ahora se consideraba como abrir las puertas de su torre, entonces lo que habían estado haciendo en el pasado era simplemente cavar agujeros. Era como si toda la torre se estuviera mudando de piel, mientras sus partes blancas se estaban deshaciendo lentamente. Reemplazado por arcoíris cegadores. Actualmente, no solo el Lightning Divine Palace, incluso todo el bosque de abajo estaba siendo bañado por la luz. Los tres estaban estupefactos. Tampoco sabían si esto era algo bueno o malo. Solo podían observar cómo la parte blanca de la torre se elevaba más y finalmente desaparecía en el horizonte. Era a torre cuerpo con deslumbrante colores, y un enorme bicho. ¿Por qué son el 3 letras bicho escrito en el torre superficie? ¿Cuándo hizo el iluminación divino torre convertirse a bicho? Él claramente no fue justo antes. ¿Le está insinuando que entré a la torre? ¿Estás tratando como amor Day? Yu Yao y Anian en el lado de repente transformado su cabeza y la miró, su mano apretada con fuerza sobre la de ella. Zhu Yao era sorprendido, y ella de repente ensanchado sus ojos maestro, no me digas que tú también. Minnesota. Él asintió con la cabeza. Él no poder ser. Porque es maestro capaz a ver él también. Espíritu del reino, ¿qué intenta sacar? Tim. De repente, una serie de palabras rojas aparecieron frente a sus ojos. Tu vacaciones tiene término. Corajudo joven doncella, es tiempo a comienza tu viaje final. ¿Vacaciones? Entonces, la razón por la que no había visto un solo error antes era porque todavía estaba de vacaciones. Entonces, ¿qué pasaba con cambiar sus avatares de un lado a otro? ¿Quién diablos usaría su ropa de trabajo todos los días durante sus vacaciones? Era instantáneamente enfurecido, y ella en serio buscado a jalar afuera a esa persona desvergonzada detrás de la cadena de palabras rojas. Tim. El cadena de rojo palabras enfrente de su brilló, cambiando en otra serie de palabras. Felicitaciones por completar la misión corregir el código fuente. Eres recompensado con un experto en peleas de gatas. Eres recompensado con el título. Pui. ¿Qué significa todo esto? ¿Estás seguro de que no me estás maldiciendo? ¿Este experto en peleas de gatas se refiere al caso de Shueiji? Tim. Antes de que pudiera siquiera alcanzarlo, la cadena de palabras cambió una vez más. Final búsqueda tiene ahora estado activado. Descripción. Ingresa a la torre. Recompensa clara. Permiso de movimiento de avión, cantidad, 2. Nadie. Zhu Yao apenas podía controlarse y casi se había estrellado. En el cadena de rojo palabras. Con ensanchados ojos, ella comprobó sí misma eso ella era no vidente cosas. Poniendo aparte de cómo se le informó sobre la misión de antemano y que se indicó claramente que esta era la misión final, la clave aquí era esa recompensa clara, el permiso de movimiento del avión. Ella no estaba viendo cosas, ¿verdad? Maestro, ¿puede pellizcarme un poco? Por favor, dígame que no es un sueño. Aunque la mano que Yuyan sostenía la de ella se apretó.
Él podría ver el palabra bicho en el torre superficie, él no pudo ver la cadena de palabras rojas. Al mirar la expresión tensa de su discípulo, no pudo evitar acercarla un poco más y dijo con la voz hundida. Zhu Yao asintió. No importa si esta era realmente la misión final o no, tenía que borrarla por el bien de los permisos de movimiento del avión. Julian suspiró. Extendiendo su mano, habitualmente le acarició la cabeza y dijo en voz baja, tu maestro te acompañará. Minnesota. Zhu Yao abrazado su maestro. Este tiempo, ellos no íbamos a separarnos de nuevo. La causa detrás de esta situación aún se desconoce. Yujin lo inspeccionó por un momento, pero aún no pudo encontrar ninguna pista. Creo que es mejor para nosotros regresar, ¿eh? ¿Dónde lo hicimos? ¿Ellos van? Él miró alrededor, todavía él era acerca de encontrar sus cifras. A frío brisa sopló, se dio la vuelta y miró la torre divina del rayo que tenía las puertas abiertas de par en par. Como maestro de piso que había custodiado la torre durante miles de años, de repente tuvo un mal presentimiento. Él recordado eso su pequeño grandioso discípulo pareció a cabo de alcanzar el nivel de cultivo de una alta deidad. ¿Poder primero preguntar algo? ¿Poder primero ser tío en alguien? En el momento en que entraron a la torre, la visión de Zhu Yao estaba ocupada por la oscuridad. Todo lo que había a su alrededor había desaparecido. Se puso ansiosa e inconscientemente buscó a su maestro, pero no pudo ver nada en absoluto. En ese momento, fue como si una linterna hubiera pasado por su mente. Brillante pasado era todo eso sucedió a ella desde el primer día que vino a este mundo. No se perdió ni un solo detalle, incluidos esos recuerdos olvidados hace mucho tiempo, y aquellos recuerdos que fueron olvidados intencionalmente. Ella tembló en ese momento. Cosas que no podía entender. Lo que había descubierto antes de repente quedó claro para ella mientras conectaba cada pista que tenía con la ansiedad en lo más profundo de su corazón. Desapareció instantáneamente sin dejar rastro. Al mirar los alrededores, le pareció un poco gracioso. De hecho, tardó tanto en adivinar esto y se encontró bastante estúpida. Tomando a profundo aliento, ella llamado afuera. Espíritu del reino. El momento su voz cayó, el oscuro espacio de repente brilló. Una ventana de chat cuckoo familiar colgaba en el aire con la misma interfaz familiar. Realm Spirit, joven doncella. Te extrañé mucho. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? ¿Me compraste un recuerdo? La comisura de los labios de Zhu Yao se torció. Como era de esperar, se lo merecía. Agolpeando para atrevido a traer arriba eso troll de vacaciones. Ella tenía a llevar a profundo aliento en orden a reprimir la irritación en lo más profundo de su corazón. Miró la ventana de chat con él. Esquinas de sus ojos y suspiró. ¿Son tú seguro estás yendo a hablarme así para siempre? Espíritu. La pantalla no tuvo ninguna reacción por un tiempo. Después de mucho tiempo, apareció una pregunta en la pantalla. Espíritu del reino, ¿tú encontró afuera? No me lo ocultaste desde el principio, ¿verdad? Zhu Yao hizo un puchero. Realm Spirit, Realm Spirit. En el momento en que me contactaste por primera vez ese mismo día, ya me habías dicho claramente tu identidad. Realm Spirit, el espíritu de los tres reinos. El momento su voz cayó, el charlar ventana desaparecido con un destello. Incluso el completo espacio aceptado a cambiar. Como cortinas, al rodar, un paisaje inmensamente hermoso apareció a su alrededor. Debajo de sus pies había un mar de flores, y montañas divinas y tierras benditas se podían ver a lo lejos. Montañas envueltas en energía divina flotaban en el aire, e incluso las había. Cascadas que fluían como seda plateada. Un agradable aroma se difundía en el aire. El paisaje aquí no podía compararse con ninguno de los lugares que había visto en el reino divino. A 5 pasos de ella, una figura aparecía lentamente. Vestido con una túnica blanca como la nieve, poseía una apariencia incomparablemente hermosa. Con solo una pequeña sonrisa, podía eclipsar todo lo que lo rodeaba. Con la sonrisa, y el circundante flores y plantas dividir a ambos lados por su cuenta, abriéndole un camino. Incluso doblaron sus tallos, como si lo adoraran en silencio. Su apariencia era reflejado dentro su negro tinta ojos, y él alcanzó afuera a mano hacia su. Zhu. Antes de que pudiera terminar, Zhu Yao lo agarró del brazo y lo jaló hacia un lado, luego lo sujetó por la espalda. De su cabeza y fuertemente se estrelló a él en el suciedad en el suelo. ¡Ay ya! Me duele, las flores a los lados instantáneamente se alejaron varios metros. ¿Por qué diablos adoptaste la apariencia de mi maestro? No creas que no me atreveré a golpearte si adoptas esa apariencia. Por favor no olvidarse de suscribirse, es la única forma de ayuda gratuita que me pueden dar, gracias. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.